tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Vamos a esperar a que los amigos se conecten, como para charlar un ratito, ver qué tal estuvo el día con tanto calor. La verdad que estuvo pesadito el asunto. Ya irán apareciendo amigos de a poquito. Casi puntual y media. Tenía pensado, bueno, unos minutitos antes, como para esperar a los amigos acá, que se vengan acercando. Llegó el amigo Patricio Garay, bienvenido Patricio. Fede, ¿cómo va? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo los trató el calor el día de hoy? La verdad que agotador. Jonathan, buenas noches amigo, bienvenido al vivo. La verdad que hoy se sufrió, desde temprano. Tenía la esperanza de que llueva en un momento. En la mañana temprano estaba nublado, horrible. Después mejoró y bueno, la temperatura alcanzó prácticamente 37, 38 grados. Es mucho para estar trabajando en intemperie, pero bueno, no vamos a mariconear ahora, ya a esta altura. Acá están insoportables. Oh, no, cuando pasa así es horrible, amigo. Cuando se corta la luz, el agua. No, son cosas que no pueden faltar, no deberían faltar, pero bueno, a veces colapsa todo y se cortan los servicios. Giovanni, bienvenido. Estamos en Argentina, Giovanni. Yo soy italiano, pero bueno, estamos en Argentina. Gustavo, amigo, bienvenido al vivo de hoy. Estábamos hablando con los muchachos sobre el calor. Claudio, bienvenido. Sí. Pensaba arrancar y media a charlar un ratito, pero digo, bueno, voy a aprender antes como para que vayan llegando los amigos de a poquito. Ya terminando la cena. Uh, Fui a instalar un aire en un entrepiso. Hervía. Se pone jodido. Jazmín Orego. Hola, ¿cómo estás? Soy de Chile, en Talca, y soy Antonella Álvarez Orrego. Bueno, Antonella, bienvenida. Espero que estés bien. Acá somos un grupo de amigos que nos juntamos a charlar, intercambiar opiniones acerca de herramientas, cuestiones técnicas, nada, charlitas entre amigos. Son bienvenidos los amigos de siempre y alguno que se quiera acercar, no hay ningún problema. Hay lugar. La casa es chica, pero el corazón es grande. Mario, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Te decidiste, amigo, por la Picoloro Quitana? Yo creo que no te vas a arrepentir, ¿eh? Hasta el día de hoy la estuve utilizando. La verdad no noto diferencia con algunas de renombre. O sea, por lo que vale, ¿no? Yo la pagué en su momento, creo que algo de 14 pesos. Y bueno, nada. Me ha dado muy buenos resultados. Tengo la de 12 para tirar a la cancha en breve. Pero bueno, está la de Inco probando y está la Mamba Negra de 12. Que tengo que reconocer que hay una supremacía de la Mamba Negra por encima de la de Inco. La de Inco carece de mordida. Para algunas situaciones carece de mordida. Distinto es cuando son tuercas, piezas cuadradas, hexagonales, bueno, ahí va bien, pero en lo que es redondo, en superficie redonda, patina mal la Inco. O sea, si uno se aprieta, se posiciona, pero es el doble el doble de fuerza que hay que hacer con la Mamba Negra. Bueno, Antonella, bienvenida. Gregorio, bienvenido amigo. Estés donde estés. Vi que subiste un video bastante interesante. Me dio alegría volver a verte.
Después nos vamos a comunicar un poquito en forma más privada. Cuando hay mini corte es un garrón, Mario. No debería pasar. Me compré un cuchillo de electricista Inco. Anda lindo. Hasta mejor que una trincheta o cúter. Como... Sí, sí, no. Las herramientas Inco, vos sabés que yo tengo una predilección por Inco. No venían defraudando, venían siendo unidades fieles. Uno las compraba confiado y bueno, después empezó a pasar el factor que bajó un poco la calidad. Hoy tendría que haber tenido algunas unidades que le encargué al proveedor de Total para comprarla, pero no hizo a tiempo a traérmela. Así que en el vivo de mañana seguramente voy a mostrar unas unidades que están interesantes. La verdad, creo que me dio placer comprar. Acá aparece la gente de Inco diciendo contenido publicitario pago. Bueno, está bien. Si lo dicen ustedes debe ser así. Eh, sí, ya sé, amigo. Técnico X, el técnico XXL. Personaje, el técnico X. Mamma mía. Yo le llamo el maestro X. Pero bueno, hay que reconocerle que creó un estilo. O sea, cada uno acá tiene su estilo. eh, Aceptables, discutibles. Hay uno solo que no se discute, es impresentable, inaceptable, horrible, paupérrimo, chorrea grasa y debe ser por el calor. Todavía no llegó el técnico Z, ya ahí apareció. Soy XXL en formación técnica. No te hacía tan morocho, pero bueno, acá no se discrimina a nadie, pero bueno, a veces uno, como generalmente se te ve una mano y un pizarrón, eh, tiende a tener la magia que la radio. O sea, uno se imagina al locutor, este debe ser flaco, alto, después un gordito, pelado. Bueno, te imaginábamos de otra manera técnico X, pero bueno, bienvenido igual. Bueno, pareces un jugador yankee de béisbol. Por eso aparezco poco en cámara. No, está bien, qué sé yo, cada uno, viste, tiene su... Tendrías que contar alguna anécdota del industrial. Últimamente vengo hablando con mi sobrino mucho, dado que bueno, está trabajando conmigo, está viniendo a colaborar. Y sí, surgen permanentemente anécdotas del industrial. Eh, lindos recuerdos, lindos recuerdos. Vamos a hacer un videíto con ese contenido. Arrancamos, éramos en primer año, había hasta primero sexta, primero séptima. Cuando terminamos éramos sexto primera y sexto segunda. Imagínense la deserción que había en aquella época. Y bueno, cuando desaparecía algún compañero por unos días, uno llamaba por teléfono, iba hasta la casa. Y nada, se consiguió un trabajo, está trabajando, por ahí tenía 15, 14 años el compañero. No había problema, en aquella época se podía trabajar. Sí, hacíamos cosas de esas. En los salones de teoría, por ejemplo, nos tomábamos el trabajo de con un filamento de los que suele cortar Larry, unir en los tubos fluorescentes las dos puntas y cuando prendían, ¡pof! Volaba todo. En mis épocas, la hora del recreo, poníamos en el soldador hacha arriba de la resina. Sí, esa la hacíamos a veces. Tano, te mandé a Instagram una foto de una llave Inafor estriada de dos lados. Nunca vi otra, por eso quería que la veas. Es 27,
33 o 32. La vamos a mirar, la vamos a mirar. Después cuando corto el vivo voy a entrar, voy a mirar en Instagram. Sé que tengo algunos mensajes. Aprovecho a comentarles, a sugerirles, o a pedirles, no a sugerirles. Si alguno sabe de alguien que venda destornilladores, que no traje ninguno del taller, pero tengo que ver acá si tengo. No, acá a mano no tengo. Pero si sabe alguno que venda destornilladores verdes, varilla cuadrada, para golpe, pero de la década del 90, que después los voy a mostrar, le pido por favor me etiquete en el link, como suele hacer el amigo Miguel, que me deja información sobre algunas herramientas que siempre compro y obviamente son fieles. Compré los Pretul, que el otro día rompí el pH2 de una manera que no daba mucho lugar no resistía defensa, porque se desafó la punta y se zafó el mango, o sea que no puedo decir ni que la varilla es buena ni que es bueno el mango, o sea, se rompió completo. Sumando que los de medidas quizás un poquito más grandes, porque han sido ambiciosos, han hecho hasta pH 3 y hasta 8x200, tienen una incomodidad grande al momento de apretar. Había un amigo que me comentaba que los compró y los iba a devolver, así directamente. Creo que es algo acertado la decisión del amigo, porque verdaderamente, si ustedes vieran en qué se zafó el pH 2, es increíble. Y en qué se terminó partiendo, era inusitado. Acá apareció el amigo Nico. Hiciste bien, amigo. Zafé la punta y rompí el mango, o sea que son indefendibles, no resiste mucho análisis. A mí me entusiasmó comprarlos porque me traía cierto recuerdo de los destornilladores verdes con las mismas características, pero de la década del 90. Venían 4 planos, 2 Phillips y bueno, si algún amigo sabe quién los vende, trataré de comprarlos. Rose Pampa, hola, nueva seguidora. Bueno, bienvenida, espero que te sientas cómoda. Este es un canal, hablamos de cuestiones técnicas, herramientas, tareas cotidianas, lo que sufrimos los técnicos día a día en los domicilios, que no es tan fácil como lo hacen ver en otros lados. Por fin alguien que no habla en inglés. No. Yo inglés, la verdad, lo cursé todo con 8 y 9, pero cuando salí del colegio no sabía nada. Tenían razón los profesores. Usar la memoria en el inglés no funciona. Pintaban interesantes, muy buen fotógrafo de las publicaciones. Sí. La verdad que yo lo abrí acá en una charlita en vivo y cuando los toqué dije, opa, no son lo que esperaba. Pero bueno. Pero es rara, por lo menos para mí, macizo, redondo. Sí. Tiene los estriados de sí, Inafor ha realizado herramientas para lo que te imagines. Hay de todo tipo. Hay incluso hasta para curva, estriada curva, pero curva a 90 grados tengo en el taller. Alguna que otra. Yo nada más digo hello, dice Angeli. Estás un poquito más avanzada que yo. Yo lo único que me sé decir es tools y grip. Qué raro que no apareció el amigo Larry. Cat Tools. Larry Cat Tools. Compré destornillador Güera y no es muy bueno, aunque capaz que yo sea medio bruto. Son marcas que deberían aguantarse la golpiza, seas bruto, inexperto, pero bueno. Siciliano y Lacua.
Siciliano Ilacua, mi nombre. Bueno, Larry, no, estábamos hablando con una chica que apareció acá en el vivo sobre palabras que me sé en inglés. No te sigo copiando, vos sos el capo acá, querido Larry Gatotul. Señor, por favor, apague el ventilador, me preocupa el pelo moviéndose allí arriba. Lindo vivo. No, lo voy a dejar prendido porque no me gusta sudar frente a la cámara como le pasa a otros personajes que ingieren alcohol mientras hacen los vivos. Yo por suerte no tengo esos problemas, pero no me molesta que se me mueva un poco el pelo. Todo lo que ves se traduce en experiencia. La falta de pelo, la barba blanca. Yo digo, oh, match, para contratar chicas como... Ya va a venir Martita, tengo la esperanza de que Martita se conecte. Buenas noches, Tomás, espero que estés bien. Nacer de pie. Bienvenido al vivo. No podrías estar en el vivo si tenés 9 años, porque está configurado para mayores de edad. Así que bueno, tendrás que rever Angeli, Garibaldo. Ah, ok. Chao. No, hoy se habla un poco de todo. Estamos hablando de cómo estuvo el día con el tema del calor. Vamos a quizás abordar alguna anécdota. Nada. Ver cómo les estuvo yendo en el día a ustedes también, que es la idea de hacer las charlitas en vivo. Para, bueno, intercambiar un poquito, que haya un ida y vuelta. Instrumentos de medición, calibres y esas cosas. ¿Hiciste algo? Soy nuevo y por ahí meto la pata. No, he mostrado mis calibres, que tengo de 150, 250 y 300 milímetros en alguna ocasión, pero no hice el típico video de enseñar a usarlo y todo eso. La verdad que me pareció subestimar a los suscriptores o a la gente que vea los videos. Tano, los viernes o sábados de la noche, está bueno para los vivos. Sí, porque no hay límite de horario. Le mandamos hasta que las velas no ardan. Ayer fui a arreglar una máquina de cortar el pasto y había un apicultor sacando un panel de abejas enorme. No me hagas acordar de las abejas, que una me picó en el ojo. Muchos decían que era la abeja de Menem. Y otros decían, no, te agarraste a trompada. No, me había picado una. David, bienvenido. Micrómetro tengo, claro, lo uso para comparar cigüeñales, para medir cigüeñales y todo ese tipo de cosas. Mauro, bienvenido Mauro, un gusto poder saludarte, Mauro Ricati. Tengo curiosidad por saber qué marcas son las terrajas de mano que vi que usás. Bueno, tengo Gassman, tengo Sanogas, tengo Latin Tools, tengo un par de marcas. La que me dio más resultado obviamente es la Gassman, en segundo índole la Sanogas, pero no tengo las que cambiás, llamémosle los peines y la guía. Tengo la de 3/4, la de media, la de una, o sea, todas individuales. O sea que a una instalación te tenés que llevar las 3. Las compré así porque me parecían más resistentes. ¿Alguna marca de nivel recomendás que te haya salido? Bueno, la marca Solá. La marca Solá, nivel amarillo, lo tengo desde que, no sé, arranqué con algo de construcción y hasta la fecha no falla, no ha fallado. Después tengo uno que lo habían preguntado la otra noche y yo lo iba a mostrar y después no lo encontré, pero ahora lo encontré.
a Nemi. La verdad, años trabajando conmigo, siempre fiel. Siempre los comparo, los comparo, a veces trazo líneas para ver si está desfasado o algo. Nunca tuvo problema. Info 2000, bienvenido. Hacé video. Sí, de las terrajas, seguro. Seguro que querés verlas, te lo hago. Te lo hago. Pero bueno, es increíble cómo queda una rosca hecha con la terraja Gassman, una rosca hecha con la Sanogas y una obviamente hecha con la Latin Tools. La Latin Tools, la verdad que no la recomiendo mucho. De hecho, había visto en algunas ferreterías que había unas muy parecidas a menor precio, pero verde. Todo igual, pero verde. Se ve que el chino que las fabricó decidió venderle a otra marca y las hizo de esa manera. Las vi un poquito más impresentables aún que la Latin Tools. Pregunta técnica. ¿Sabías que el litargirio no está recomendado por RNAC por ser tóxico? En un futuro próximo seguramente lo prohíban. Sí, sabía. Ya lo hemos intentado hablar alguna vez, Patricio, eso. Es lo mismo que cuando nos obligaban a poner entre los muebles, los bajo mesada, de la cocina. O sea, es lo mismo que cuando nos obligaban a poner entre los bajo mesada y el artefacto cocina placas de amianto. Era así, había que ponerlo para aislar la temperatura del elemento cocina con los bajo mesada. Después empezaron que despertaba células oncológicas y demás y lo prohibieron. O sea que todas esas otras 100 instalaciones que desarrollamos poniendo amianto están todas mal. Así que bueno, no sé. El litargirio lo uso cada vez que sello cañerías. O sea que tendría que ir cliente por cliente diciéndole su instalación ahora está fuera de reglamento porque se les ocurrió que es tóxico. Esta es la mejor parte del vivo, dice Larry. Sí, es un clásico. Cuando voy a buscar algún elemento o algo, yo lo aprecio a Larry, la verdad que es un buen muchacho. No sabía de la Sanogas con medida fija. Yo la tengo con los dados de media, 3/4. Bueno, aparentemente es la misma. Aparentemente es la misma, pero sale de fábrica con una sola configuración. Aparentemente es la misma Machete. También tengo la marca Machete, ahora que abrimos un poco el tema. Pero viene netamente con el peine de media y la guía de media, por ejemplo. Pero bueno, yo preferí comprarlas así por una cuestión de que cuando uno desarrolla una instalación, utiliza peines de 1, 3/4, media. Antes usar media era bastante común, ahora ya no tanto, va mucho más 3/4, 1 pulgada, pero era usar otro peine con el mismo crique, o sea que estaba sufriendo en las 3 opciones el mismo crique. Entonces opté por comprarlas así, por separado. Ideas mías, ¿no? Porque después de la Gassman no han salido buenas. Pero bueno, para trabajos grandes tengo la roscadora. Tito, querido, bienvenido. Bienvenido al vivo. Claro, sí. Le tenés que sacar como mínimo la pintura epoxi y algún milímetro de pared al caño, que es una tarea bastante complicada porque creo que lo haces de la misma manera que yo. Fijás la amoladora, la prendés y te das a la tarea de girar con el niple para tratar de bajarlo parejo. Después le haces la punta para que tenga el ingreso, la terraja, y después roscás. Bueno, es medio complicado que en ese
torneado, llamémosle con muy generosa expectativa, te quede cilíndrico. Pero créeme que se logra. Se logra. No, no, para nada, para nada. Recién empezábamos. Recién empezábamos. Tito, querido, no, no llegaste tarde para nada. Patricio lo único que hace es buscar cosas tóxicas. Se ve reflejado en ellas. Tomá, te la puso toda. El litargilio afecta principalmente al técnico por la manipulación del óxido de plomo en polvo. Eso ya lo sé, pero hace años que se trabaja de esa manera. Y bueno, hay que seguir así, ¿qué va a hacer? Después vendrá la época de los selladores anaeróbicos. Sí, una pequeña conocida, ahí queda. Tal cual. El calor, ¿cómo lo trató hoy? Sí, sí, en la punta, una pequeña conicidad para que ingrese la terraja, para que ingrese. Pero así todo, para no matar tanto la terraja, tenés que bajar un poquito el espesor del caño, un poquito el espesor del caño. Y llevar a una circunferencia cilíndrica relativamente perfecta, como debería ser, se complica, pero se logra. Y para mañana, ¿qué hay? Y vea, estoy restaurando una casa completa. Me faltan pintarle 2 dormitorios, hacerle algunas cuestiones mínimas de plomería, algunas cuestiones mínimas de electricidad y ya la entrego. La verdad ha cambiado bastante. No es simplemente ir, pintarla, hacerla así y ya está. Tuve que emparchar reboques, bueno, en algunos lados bloquear la humedad ascendente, obviamente impermeabilizar arriba. Trabajé bastante en eso. Ojo con el golpe de calor. Sí, está bastante heavy el golpe de calor, te digo. A todo lo que haya en el mercado, en algún momento le van a encontrar algo malo, porque te quieren vender otra cosa. Pero nada ha superado el poder de ajuste de pegado, sellado de la glicerina y el litargilio. Creo que se compara a piezas soldadas. Es una opinión sincera. Diego, querido, bienvenido. David, bienvenido, bienvenido al vivo. Para pintar el techo hubieras puesto una camilla entre 2 escaleras y laburabas acostado. Sí, bueno. Es un escenario bastante ideal el que vos planteás, pero no se puede. Sí, lo sellé con el producto de Zika. La pileta de Larry quedó terminadita, con todas sus grietas tomadas. Hubo un muchacho que estaba haciendo su piscina, llamémosle, en su casa. Había agarrado mucho conocimiento y a través de cada charlita en los comentarios me iba dejando tips que yo más o menos tenía una idea, pero la verdad piletero no soy y los tomé y lo hice tal cual lo fue describiendo el muchacho, con productos de la calidad que dijo el muchacho. Sellé las grietas, la pinté 3 manos, dejé secar 5 días, la llenamos, quedó bien. Abrazotes. Hola Tano, soy de Mardel. Estoy buscando puertas interiores y exteriores para la casa que estamos haciendo. Recomendaciones de materiales, ¿sabés de algún lugar donde conseguir buenos precios en Buenos Aires? No, la verdad que no. La verdad que no. Te puedo dar la dirección de donde compré las de mi casa, pero no sé, no creo que haya buenos precios. Todo va en base a la calidad que quieras comprar.
no vi, empecé un curso de reparación de heladeras y lavarropas. Genial, eso tiene toda la salida laboral. Y con herramientas mínimas vas a trabajar cómodo. La verdad que es un golazo. Por acá llegó a... ¿de dónde estás, David? ¿Dónde estás? Acá hizo 37. De 10, Gustavo, de 10. Me quise meter y se había vaciado. Bueno, Larry, pagá el agua. ¿Qué va a hacer? Estoy esperando que me transfieras también. No te hagas el pillo, Larry, transferí. Y otra cosa, que si ustedes alguno conoce, yo en el año 2012 compré una Zanela RX 350 en Coto de Ciudadela. Pero no es la 350 que se conoce habitualmente. Yo no sé si fue una edición limitada, si fue, no sé. Lo vengo hablando con mi sobrino. Tuve la desgracia de que las fotos que tenía de esa moto estaban en un Facebook que ya todos saben que perdí. Pero si algún amigo, alguna persona que mira el canal, que sigue el canal, se ubica en esto, Zanela RX 350 con cuadro o estética de Zanela RX 150 con el mismo tablero, la óptica, lo único que cambiaba eran las llantas de magnesio. Si tienen esa información, les pido por favor me manden la foto a mi Instagram, a mi Facebook, no hay problema. Porque verdaderamente no estoy queriendo conseguir para ver si puedo comprar y no logro conseguir en ningún lado ese modelo. Yo lo compré en Coto, la tuve de 0 kilómetros la moto. Era la estética de la 150 con el motor 350. El mismo tablero, velocímetro, cuenta vueltas, las lucecitas. Y en el medio, entre el velocímetro y el cuenta vueltas, una lucecita roja que marcaba la temperatura del aceite. Si alguno me puede pasar esa información, les voy a agradecer. No era la RZ. Larry se mudó. Está huyendo de algo. Santa Rosa. Lindo por allá. San Luis es una materia pendiente. Tengo unas ganas de pegarme una vuelta por aquel lado. Acá en Corrientes llegó a los 40. Un horno. Sí, no. Olvídate. Hace rato no sube video, Larry. No sé qué pasó. Si podés comprar el tubo de nitrógeno y la bomba de vacío, lo sé. Sí. Son las herramientas más caras de refrigeración. Un manifold, un par de francesas, pestañadora de embrague y todo ese tipo de cosas. Relativamente son accesibles. Curvadora para caño, de soplete, una garrafita, qué sé yo. Son accesibles. Pero el nitrógeno y la bomba de vacío, ahí se te va un número. No era la patagónica, era la estética de la 150 que tengo yo con un motor 350. Hay un video reciente del Innombrable que aparece en la mano de otra persona en el baño. Queda en evidencia que no lo asesina. Yo sé, esta va en respuesta al amigo Gustavo Pasaro, que yo nunca lo terminé de decir con nombre y apellido, porque hay que justificar, porque todo tiene que ser dicho en potencial, pero en la casa de sanitarios nos conocemos todos. No les voy a decir que yo soy un referente, pero me conocen por comprar aunque sea 2 codos, pero voy todos los días a varias de la zona oeste y se habla entre plomeros, se habla y yo sé quién desarrolló el trabajo del primer baño. Yo sé quién desarrolló el trabajo del primer baño. Con corte para filmar, toda la pavada, bla 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 bla. Y decían, dale, loco, dale, yo me quiero. La dejamos ahí.
Bienvenido, Jorge. Bienvenido. Gracias por estar en este vivo. Sí, no. Es seguro, eso es seguro, ¿no? Yo hasta lo último que vi es que habían tirado las fajas de para revocar, obviamente. Ya de movida el hilo se ve que lo puso un albañil. Está perfecto puesto. Eso el tipo no lo sabe poner de esa manera, lo aseguro yo. Ahí trabajando un albañil. Lo único triste es que cuando pase los caños le va a cortar las fajas, pero bueno, son las reglas del juego. Lo tendría que haber puesto antes. Bienvenido, Martín. Bienvenido. Espero que el calor te haya tratado bien hoy. Estuvo pesado, pesado en serio. Ahora parece que mañana llueve. Avísenme si va saliendo bien porque a veces uno queda... Ah, bueno, acá apareció Martita. Bienvenida, Martita. Sí, la verdad que un calor. Hay que hidratarse, sobre todo los chicos y los ancianos. Yo no es que... Acá en Aedo 45 grados. Bueno, yo estuve en Aedo trabajando en Castelar y en Ramos y no hacía tanto, pero sí, estaba pesado. Sí, seguramente llueve el fin de... ¿Por dónde anda el amigo Gregorio? Lo dirá si quiere. Si no, bueno, quedará en el anonimato. Después mañana vamos a hablar un rato con el amigo Antonino Ilboya. Buenas noches, hijo. Buenas noches, viejo. Ahora voy a buscar la tabla Ouija para charlar con vos. Estuve 5 horas trabajando en el sol, me quedé como demasiado caribeño. Sí, a mí me ha pasado tantas veces, me dijeron, el típico chiste. ¿Qué? ¿Te fuiste de vacaciones? No, no, me estaba cambiando un tanque y me agarró el sol. Pero bueno, qué gana de decirle, llévate este paquete para mí. Ojalá llueva, mis plantas de tomate necesitan urgente. Sergio, querido, bienvenido. Sí, todo lo que sean plantas que necesitan riego abundante, yo lo noto en algunas que tengo, vieron que me gustan las plantas, no tengo mucha idea de los nombres, pero maceta que veo en la calle que tiraron porque está medio seca, porque quedó chica, me la traigo, la limpio, la vuelvo a plantar, crece. Y hay algunas plantas que necesitan riego constante. Alguna vez y realicé, pensé, planeé un sistema con una electroválvula que dejaba pasar agua durante una cantidad de tiempo, tantas veces al día. Después, bueno, lo desarmé porque me parecía demasiado. O sea, era algo elemental. Timer con una electroválvula y una canilla abierta con un caño, con todos agujeritos que caían en las macetas, obviamente. Eso era cuando me gustaba fabricar cosas, crear cosas, idear cosas. No es nada del otro mundo, pero bueno. Es un short, surgió de largo con el roto marcillo y pasó a otro ambiente. Encima causa gracia. Y pero es así, ¿qué va a ser? Es un tipo que tiene sus problemas, no diferencia la ficción de la realidad, no tiene la presión de estar trabajando para un cliente, o sea que tranquilamente puede pasar para el otro lado y más que la esposa le diga, si es que tiene esposa, no sé, no conozco su vida, pero pongámosle que alguien dijo, bueno, le doy bola a este, rompiste la pared, saliste adentro de la habitación, payaso. Sí. No diferencia el bien del mal, es un tipo inimputable. Este más andado. ¿Qué? Ah, Martín. No.
Eso quiso hacer JDB, desistió del riego automático. La verdad que no miro mucho el contenido de JDB, así que no. Sé que es amigo de Gregorio, me tendría que involucrar un poco en el contenido, pero yo lo he desarrollado, pero no riego de riego, lo que conocemos como riegos. O sea, yo hice una especie de flauta con una longitud de 6 metros, creo que había puesto cada 30 centímetros un pequeño agujerito, con una electroválvula, con una tapa en la punta y una canilla obviamente alimentando ese circuito, con una manguera. Cuando el timer habilitaba la electroválvula, dejaba pasar el agua, caía durante, no sé, un minuto y cortaba. Y así, pero después me cansé y lo... ¿Qué tal las Lima 5? ¿Tenés alguna? Tengo un jueguito de Lima 5. Y tengo un jueguito de cola de ratón, Inco. La verdad, liman bien. Liman bien. No son mala calidad, pero no es una Nicholson. Tenés que tener en cuenta el precio que estás pagando por la herramienta. Herramienta 5, en líneas generales, ustedes saben que me gusta. O sea, soy bastante seguidor de la marca Inco. En una época lo fui de Total, en otra época lo fui quizás un poquito más de Stanley, Rode, por sobre todas las cosas. Pero trato de agarrar unidades de cada marca que verdaderamente me gusten. Por ejemplo, de Total, las llaves de caño no me gustan. La de Inco es espectacular. Me debes lo de la Morsa Total. Ahora que venga el distribuidor, ya la tengo encargada. Mañana va a pasar y como dije al principio, va a traer un surtido de herramientas. Que obviamente ya pagué. Sí, es verdad, yo también estoy suscrito al canal de Daniel JB, no recuerdo bien, pero tuvo un problema con el riego automatizado. Ah. Bueno, si alguien la tiene y le quiere dar la información a Claudio de cómo funciona la Morsa Total, lo puede hacer, obviamente. Martita. Alejito quiso amurar una caja de toma de paso y para el otro lado. Pobre muchacho. Limas hay unas lindas y baratas en Easy Row. Tal cual. Avísenme si estamos saliendo porque por ahí se corta o algo y quedo acá como un loco malo, hablando solo. Lo que sí se rompió el tester Inco. No me gustan los testers y en especial el de Inco no es bueno. Por ahora todo ok. Vamos bien entonces, si Gregorio lo dice, tengo la suerte de tener gente como Gregorio que es perfeccionista y si algo está mal, lo voy a hacer. ¿Por qué no te gustaron las llaves de caño total? La manija, con respecto a... O sea, una palanca con respecto a la otra tiene demasiada apertura. Cuando estás trabajando con un diámetro relativamente, tenés hasta 1,5 pulgadas, o sea que estamos hablando de 1 pulgada o un accesorio de 1 pulgada, queda incómoda para trabajar. A mí particularmente no me molesta, pero si tenemos que ser rigurosos a la verdad, para no decir que todo está bien y todo va perfecto, es mucho más cómodo trabajar con la Robust o incluso con la Watford. La Watford, la verdad que no le he encontrado fallas hasta el momento. Y ha hecho fuerza en la vida real, ¿eh? Lo mismo que la deja de ver. Genial, Tito, genial. Terminé comprando una pinza amperométrica Unite. Unitester es Unite y la verdad va muy bien.
Sí, es bastante conocida la marca, o al menos en el ambiente son los de batalla o los que más o menos se compran, se tienen y se usan y incluso vienen hasta con los cables buenos. Las puntas tester tan buenas. Querido, ahí estuve leyendo que usted tenga instalado un chip después de que se lo adujeron en el acceso este. Puede ser, puede ser. Por eso cuando quiero llamar por teléfono, marco ti, 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 y ya me comunico. Ahí tengo mi chip. Buenas noches, Antonio. El dentado, ¿cómo se comporta? ¿El dentado de qué te referís? ¿De la total? Es prácticamente no sufre fatiga laburando. Por eso a veces no agarro señal. Quedo medio. No, lo que es mordida es bueno. No tiene una ergonomía, anatomía, no sé cómo le quieran llamar, más o menos cómoda. Pero la mordida es buena. La mordida es buena. Estaba diciendo al principio de la charlita, el amigo Jonathan se decidió a comprar la Pico del Oro Kitana. Es una Pico del Oro que yo debo haber pagado 14 pesos en algún momento. Y compré dos. Una ya estaba usando, la otra la saqué cuando el amigo preguntó para comenzar una toma de contacto desde cero. Compré la de 12 también en algún momento. Pero no la estoy tirando a la cancha porque tengo la Mamba Negra y la Inco de 12 probando. Y tengo que reconocer que la Mamba Negra tiene mucha mejor mordida que la de Inco. Si estamos hablando de piezas redondas o caños. Y si son piezas redondas son caños. No, hay un montón de piezas redondas que no son caños. Agarrate este paquete y llévalo para Mendoza. La mejor mordida la tiene la Mamba Negra, aunque no lo crean, es así. Después, bueno, está el sistema de escalera que por ahí no me gusta, pero no se ha zafado. En Mercado Libre francesas con mordazas finas y largas. No sé qué tal serán. Hay que ver qué marca. Yo también estuve tentado a comprar alguna con mordaza afinada. No la he necesitado a lo largo del tiempo, porque tengo llaves. Pero es una experiencia más. Y ahora por lo que estoy por ir es por la de 10 pulgadas de Inco, que abre 54, 55 milímetros. La verdad, ya sería un lujo. Si son piezas redondas, son caños. Y los acoples y las cuplas, me dieron un catálogo Watford, hasta lapiceras. Yo tengo el de Jade Ver, el catálogo de Jade Ver, 1351 artículos. Hasta mangueras de riego tienen, escaleras, increíble. También hay tuercas redondas, querido Patricio. No sé si alguna vez laburaste con tuercas redondas, pero existe. No siempre hay reducción. Gustavo Pasaro. Las Pico del Oro Biasoni acá en Ituzaingo están prácticamente el doble que la Inco, la total en el top. Lo justifica, gracias por responder. Es verdad, están al doble y verdaderamente no sé si lo justifican. No sé si lo justifican. Yo iría a una Irimo. Tengo la Irimo, tengo la Stanley, tengo la Robust, tengo la Biasoni y por eso tengo de la marca Experto y por eso tengo la autoridad también para decir que no sugeriría que compren Biasoni. Ustedes saben que si van a gastar más de 20 pesos en una Pico del Oro 10 pulgadas, compren la Stanley doble cremallera 7 posiciones. Para mí,
sigue siendo la misma vieja confiable. O sea, ya es una herramienta definitiva de la caja. Lo mismo que la 303 de Irimo y bueno, tantas otras herramientas que ya estaban los videos a fin del año pasado, o sea, hace 20 días atrás, de las herramientas que ya son parte del elenco personal. Las cuplas son piezas, ¿no? Digo, en mi modesto conocimiento, y son redondas. Sí, señor, tal cual, como usted lo dice, las cuplas son piezas y son redondas, y son tuercas. Los acoples rápidos son piezas redondas. Hay un montón de piezas redondas que no son caños. Es una estupidez negar eso, pero bueno, qué sé yo. Es como cuando el otro día me decía que el caño maestro se llama troncal. Bueno, qué sé yo. 30 años de gasista, nunca le dijimos troncal al caño maestro, pero si el señor lo dice, tiene sus estudios. Hace 2 semanas compré una pico del oro total, 250 milímetros, 10.000 pesos. Sí, la pagaste barata. Es una herramienta que está a 14.15. La pagaste barata. En ese precio encontrás la Watford o la Hadeber. Que no hay diferencia. Es más, te diría que la Watford me gusta más. Pero bueno, es una apreciación personal. Apreciación. El caño troncal es una pieza redonda. Sí. Yo también tengo una pieza redonda. Che, ¿y las eléctricas 5? No las he probado. No las he probado, pero te voy a averiguar en la bulonera. A ver qué devolución dan. Y seguro van a saltar y van a decir, ¿y qué te van a decir? ¿Que son buenas? ¿Que son buenas? No, no me van a decir que son buenas. A mí cuando me tienen que decir, mira, no sirve para un carajo, no sirve. Las tenemos porque las tenemos. O sea, hay un montón de cosas que uno se da cuenta que es la diferencia entre el vendedor de ferretería o bulonera o ferretería industrial a el tipo que verdaderamente estuvo dentro de una metalúrgica, dentro de un taller. Son gente que sabe, los bons son gente que sabe. Uno de los hermanos corría en auto. Te van a decir que son buenas, pero por supuesto son buenas. Nunca lastimaron a nadie. A veces poco usado, yo escuché a la dobla de servicio, se coloca en la distribuidora de gas. La dobla es lo que une la llave de corte general con el caño maestro. O sea, es la dobla, vendría a ser una manguera, llamémosle, que une la pipeta con la llave de paso. O el gripper, mejor dicho. Ya nos descubrimos que tu voz interior es Patricia. Puede ser, puede ser. Me han confundido con Miguel, que para mí es un orgullo. Ojalá supiese la mitad que lo que Miguel. Pero bueno. Cobursa, bienvenido, amigazo. El que no puedo dejar de ver a veces, dejar de ver, no dejar de ver, es el angelito en ese video. Ah, espectacular. Es increíble el nivel de calentura que tenía. Mañana voy a ver si la charlita al vivo o quizás la hagan un video. Tengo que ordenar el taller porque verdaderamente ya no hay lugar. Entro yo sentado en el banco y nada, todo el resto a 2 metros, pero no hay lugar para nada. Quise armar un carburador tranquilo y no tengo lugar. Vamos a ordenar un poco las herramientas, unidades, vamos a ver qué va en cada caja, porque así no se puede.
cepillo de mano eléctrico total, lijadora Inco son buenas. La circular de Inco, un lujo. La circular, sí, me han hablado bien. Acá hay una ferretería que alquila todo tipo de herramientas Inco. Acá también las alquilan. Acá también las alquilan. Pero no he alquilado nunca herramientas. Miguel se retiró de verme. Evita el duelo técnico. Sí, justo. Justo. Mirá. Pero mirá bien. Pensalo. Sargento Inco sale bueno. Bueno, son datos que vamos recabando. Tengo uno y le doy caña y anda lindo. Bueno, joya. La gente del barrio han probado casi todo. Sí, sí, sí. Y, ¿te cobran alguna plata anticipada o algo por el tema de los daños? O porque vos podés ser un experto usando la máquina, pero capaz que el que la alquiló antes que vos le faltaban 10 minutos para quemarla y te comés el garrón vos. ¿Te cobran algún seguro? La verdad, hay una... llamémosle casa de alquiler de máquinas, pues no es una ferretería, sobre la avenida Rosales, acá unas 20 cuadras de mi casa y 15 del taller. Pero nunca tuve que alquilar. O sea, alguna vez en un determinado trabajo me arriesgaba una vez más al divino. La gente del barrio. Hola. Jesús Rafael López. Hola, yo soy tu fan. ¿Me puedes mandar un saludito? Es que no tengo amigos. Y bueno, qué sé yo, Jesús. Te mando un saludo, espero que consigas amigos. Sé de un canal que vas a conseguir un amigo seguro. Tito Rojas. Tano, qué lástima los destornilladores Petro. Sí, Tito, sabés que estaba hablando de eso al principio del vivo. Fue indefendible. En dos tareas sencillas, que si las describo se van a reír y no me van a creer. En una se me zafó la punta. Y en otra se me partió el mango. O sea que indefendible total. El PH2, no. Encima los tipos son ambiciosos, porque hicieron PH3 con todo el torque que conlleva y plano 8x200. O sea que le tenían fe. Pero si se pudiese, pongámosle que no se rompa, pero si se pudiese imprimir fuerza como corresponde, son dolorosos a la mano. Son herramientas que no están bien desarrolladas. Y ya que tocaste ese tema, hago la misma propuesta que hice hará unos minutos. Si alguno sabe, yo mañana los voy a mostrar, tendría que haber traído del taller, después me olvidé. Había en la década del 90, que tengo un par de juegos en uso, había unos destornilladores verdes que venían para golpe con varilla cuadrada, obviamente chinos, y venían 4 planos y 2 Phillips. No se le daba mucha bola a los Phillips en aquella época. Y me gustaría conseguir destornilladores de esos. Memoria emotiva se le llama, o bueno. Si alguno sabe, el amigo Miguel, por ejemplo, me ha etiquetado en links varias veces de herramientas, en distintas ferreterías, en distintos lugares, y siempre me han dado resultados. Si alguno conoce dónde se pueden comprar esos destornilladores, yo agradecería. El tema es que en una época, la época de la década del 90 venían verdes, después empezaron a venir rojos, algunos medio naranjas, ya no era lo mismo, pero a lo que hay ahora eran buenísimos. Cobursa, Tano, ¿cómo está ese dedo? Sí, bueno, ya se va a caer la uña, no es nada grave. Este ya se me... ¿Cuál era? Este ya está flama. Pero bueno. Y cualquiera pensaría que me di con una masa de 2 kilos, como comentó un Gil. Muchos se jactan de que saben usar la masa y después está con todos los dedos negros, que esto, que el otro. Si querés competir, anotate en un deporte. Todo por defender al cara de Virgo, Pancho,
cara de pingo, impresentable, nada, aborto de la naturaleza. Todo por querer defender a ese sujeto. Pero yo estos golpes no me los hago a los mazazos. Estos golpes me los hago con martillito chiquito cuando hay que pegar un golpe preciso y uno necesita el golpe, pero no hay lugar para golpear. Entonces va al dedo, es así. Pero bueno, es cuestión de aguantar el golpe y no llorar como una nena. ¿Qué va a hacer? Martín Cortés, no tengo que levantar un 1022. No te das una idea de lo que discutí con el cliente. Se niega a poner en regla un roedor del primer nivel. Eso es lo que pasa y lo cuento siempre, querido Martín. Le dicen, llame al gasista matriculado. Nosotros vamos, nos presentamos, le decimos hay que hacer esto. Hacemos la hermeticidad de onda. Y los tipos se enojan. Somos los enemigos nosotros. O sea, ustedes están todos en combinación. Eso lo escuché. No sé qué cantidad de veces lo escuché. Ustedes están todos en combinación. Lo de gas con los gasistas. ¿Cómo puede ser? No, hay un reglamento. La instalación no está en reglamento. Anduvo así 30 años. ¿Cómo puede ser? Bueno, en un momento lo habilitaron. Ahora, eso ya no se puede rehabilitar porque no está bajo la norma. Y discusiones. Y bueno. Y ese caño tiene que quedar de ese color o se puede pintar. Una vez que se va al inspector, hace lo que quiera. Y no falta que meten un bocadillo delante del inspector. ¿Qué va a hacer? Es lo que tenemos que aguantar los técnicos día a día. Y hay otros clientes que da gusto laburar. Lo digo así porque si no parece que uno sale a sufrir a los trabajos, pero cuando se trata de 1022, la gente se la agarra con el gasista. Es así. Ahora, si es una refacción, si es progreso, si es porque compraron la casa y quieren cambiar los caños, ahí uno es bienvenido, todo armonía, todo paz. Claro, cuando está la encomienda de tarea. Yo tengo circular y lijadora Gladiador y son muy buenas. La escuché nombrar esa marca, pero el Inco Argentina. Muchas gracias, Jorge. ¿Prefiere el giro en dólares o en pesos uruguayos? No, al amigo Jorge, mándele dólares. Jesús Larry te espera. Santiago de Micheli, querido, bienvenido. Tenés el apellido de un tornero que había en el barrio, el querido de Micheli. Años ya que no está, pero bueno. Bienvenido, Santiago. Si te la aprueban, yo... Sí, te la aprueban. Yo no alquilé, pero te averiguo. Más o menos $15 diarios. Un martillo eléctrico. Sí. Claro, ¿qué preferís? ¿Francesa Craftsman o Baco? Ambas líneas actuales. Me la estás poniendo bastante fácil. La Baco actual no es la Baco que estamos acostumbrados. No es la línea de la 69 a la 75. O sea que tranquilamente se puede descartar. La Craftsman sigue siendo una excelente herramienta. Así que si me la pones así, voy por Craftsman. Que es difícil ver francesa Craftsman. Pablo Mónaco. Pablo, querido, bienvenido. Una vez tuve que alquilar una agujereadora con un soporte magnético. Me salió salado, pero necesitaba perforar cierto ángulo y tenía que quedar perfecto. Sí, es así. Cuando no hay otra opción y por ahí uno dice, me compraría esta máquina, pero se me va la ganancia del laburo y no la voy a volver a usar. Hay que alquilarla, pero bueno. Destornillador verdes transparentes para golpe. No eran tan transparentes, eran un verde oliva, tipo verde celestal.
el verde celestal de la buena época, no la basura que hay ahora. Para golpe, varilla cuadrada y venían 4 planos y 2 filis. Estoy viendo si los puedo conseguir en algún lado. Son compras emotivas. Cobursa. Tarda mucho en salir la uña entera. Mi error fue pincharlo con una aguja que se cayó de hierro. Sí. Tuviste una suerte terrible. Mira, este dedo, la próxima creo que lo pierdo. Tengo este golpe, que bueno, se ve feo, pero fue un golpe nada más. Acá, una vez, estaba, hace más o menos 1 año y medio, estaba haciendo un baño, no un baño completo, estaba haciendo agua fría y caliente de un baño. Estaba pegando la vuelta para hacer los tendidos, para alimentar los sanitarios. Y no estaba matando la cañería vieja todavía, porque cuando yo me iba la gente la tenía que usar. Pero ya había llegado a la instancia que tenía que desconectar lavatorio, bidet, tenía que sacar. Bueno, desconecto el lavatorio, voy a sacar el flexible, lo agarro con la llave se zafa, o sea, estaba bien posicionada, bien apretada, todo, pero se come el hexágono del flexible y le meto una piña al filo de un azulejo. Me quedó así. Hasta ahí lo puedo doblar. Si quiero ponerlo recto no puedo. Y la foto era horrible. Pero bueno, hay que tener cuidado. 20 kilos en un dedo. Tal cual. De hecho me llegó a preguntar si no podía arreglar con el... Sí, a mí me han dicho, yo lo meto acá adentro al inspector y pongo el fierro arriba de la mesa y si no me lo aprueba le meto un tiro en una gamba. Le digo, vos estás loco, bueno, llama a otro. Para escuchar estas pavadas. Me ha pasado un cliente que me dijo, que venga. Le pongo el fierro arriba de la mesa y si no me lo aprueba le meto un cuetazo. ¿Qué pensás que sos martillo Hammer, boludo? Hay cada uno, la verdad. Tal cual. No lo llames, Patricio, que ya lo van a hacer entrar y no tengo ganas de aguantar al predicador ese. Te la voy a poner complicada. ¿Francesa Metz o taparía? Metz. Voy a justificar mi respuesta. Si bien las dos son excelentes para su precio, Metz, primero que la utilizo hace 18 años, la primera que compré. Ha venido siendo fiel la calidad siempre. Taparía son exactamente lo mismo en cuanto a fidelidad, prestación y demás, pero si se pierde no la vamos a poder conseguir de vuelta. Entonces, en este caso, me inclino por llevar a la obra la Metz. Obviamente, las mías no salen, son todas mías, pero las que yo considero herramientas personales no salen ya de adentro del taller. Tengo las cajas, los bolsos, como todos vieron, pero bueno, si tenemos que hablar en cuanto a calidad, Metz, la verdad que se la aguanta. Tiene otra, al tener otra anatomía, es como que tiene mejor superficie de apoyo en determinadas tuercas. O sea, tiene vamos a llamar mandíbulas con las caras un poco más largas. Entonces se agarra mejor a determinadas tuercas. La taparía corre la misma suerte que la Baco. La Baco es, de aquella época, es la mejor francesa, pero es chiquitita.
Y hay en algunas tuercas que sobra tuerca, falta francesa, no sé si me explico. Por eso yo voy por Metz. Es la mordaza, la mandíbula, o como le quieran llamar, es más grande. O sea, se adecúa mejor a determinadas tuercas blandas. No, lo que pasa que tenés a contra. La taparía, si la perdés, después cuesta recuperar. Facundo, bienvenido Facundo. Bien, acá charlando con los muchachos, un poco de todo. Eh, nada, ya pasó el calor del día, así que tranquilo. ¿Quién vino? ¿De qué me perdí? No, no me diga que vino el Chucho. Me había olvidado el nombre. El Chucho de Frío. No, no me diga que está acá. Es Patricio. Sí, sí, sí. Seguramente sí. El señor Gregorio, sí, por suerte está siempre apoyando el canal. Es Chucho Marina, sí. Me acuerdo cuando arrancó siendo Marina, que tenía la foto del muchacho negro. Después pasó a un gordo medio de pelo largo y ahora es un intelectual. Alguna de esas situaciones, corte por anomalía, se puede evitar, pero el desconocimiento de los propios clientes les juega en contra. Si sienten olor a gas, lo peor. Si hay olor a gas, lo peor. Eso es algo que yo digo siempre. El cliente que busca, disfrazado de, llamémosle, inocencia e ignorancia, se disfraza en esa mezcla de inocencia e ignorancia el costo del gasista. No les estoy diciendo nada que no sepan. Llamar a un gasista, como mínimo, son 50 pesos. Llamar a la empresa es gratis. Ya le mandamos a la cuadrilla. Llama para allá a la cuadrilla. La cuadrilla viene y te pone el cepo. Y después tenés que llamar al gasista. Y todo lo que te podías haber evitado de modificar, porque todos tenemos una estufita de más, una rejilla que falta, todos. Ahora la vas a tener que hacer. Y además vas a tener que pagar 400 pesos de documentación. Y además, si no llega a dar la hermeticidad, vas a tener que tirar toda la cañería nueva. Pero la gente disfraza el costo del gasista, sea matriculado o no, porque un tipo que laburó 30 años en el oficio, la matrícula para lo único que sirve es para poder mediar entre la empresa y el cliente, nada más. Sí, ya sé. Para hacer presentaciones también sirve, para hacer presentaciones. Sí, es mediar entre la empresa y el cliente. Llamás a un gasista, te va a cobrar, pero te va a salir un tercio de lo que te va a salir ahora cuando te pongan el cepo. Muchas veces se puede evitar. No, yo sentí olor a gas y llamé. Como era dentro del nicho, los tipos son responsables hasta la llave. ¿Te está perdiendo el regulador por el venteo? Listo, ya está. Pérdida en venteo, te cierran. Pero no es como la gente cree, que vas, le cambias el regulador, presentás el papelito y ya está. Tiene que estar todo adecuado al reglamento. Y eso implica que la hermeticidad de bien, que las rejillas estén, que no tengas una pantalla infrarroja en el baño, que ya todos saben. Pero bueno, así son. Abajo de una máquina que se desarmó para el fierro, encontré una francesa muy oxidada, americana, en la parte de atrás del mango, tiene estriado 916. Se ve que tuvo varias décadas. Bueno, uno de mis juegos Raselli, Cobursa, uno de mis juegos Raselli, la llave Crique tiene un estriado de 916 también. O sea, podés usarlo, no creo que sea para ese fin que lo trae, ¿no? Pero tiene un estriado de 916. El Chucho es un Pokémon, va evolucionando. Esperemos que no. Mira, ya. Hola Tano, ¿cómo va?
una pregunta. Tengo una francesa Baco 73 de 12. Industria Argentina. ¿Sabés de qué año sería? Entre los 70, podría ser, mediados de los 70, quizás hasta los 90. Quizás. Después ya eran Zambic, después ya vino la línea Ergo. Mandame una foto y te digo exactamente qué brecha es. Pero son de los 80 generalmente. Juan Tandanor. Hola Juan, bienvenido. Buenas noches amigo. ¿Seguís hablando así? ¿Te falta el tecito? No, yo no. Paso. No, esa onda no me va para nada. También existieron llaves cricket de 5.16. También existieron, sí. Sí, sí. Bueno, en tubos hay juegos de tubos de 1 pulgada, encastre de 1 pulgada. Llaves importantes, ¿eh? En Industrias Baco había uno. Los tipos ponen la columna, no de la hermeticidad y Basef. Arrelate, ni se cae. Totalmente. Me confundí con lo de Cobursa. Pensé que era aquí. No, una francesa que venía con un estriado, hablaba el amigo. Ramiro, bienvenido. Encima también está un poco en cuanto a los clientes, cómo tratan a los de la cuadrilla. A mí me ha llamado un cliente que fue la cuadrilla, porque a veces pasan verificando, van con una punta, perforan la vereda, y si sale olor a gas, bueno, hay que cambiar dobla, pipeta, gripper, lo que amerite que esté perdiendo. Entonces van a hacer esa tarea, sale el cliente, ¿quiénes son ustedes? Somos de gas, estamos haciendo una reparación. No, no son de gas, tengo miedo, llaman a la policía. Chau, chau. Lo que era un simple cambio de pipeta, dobla o gripper que se hacía cargo de la empresa y vos ni te enterabas, ahora se va a transformar en le ponemos la columna de agua. Y si no, el regulador está fuera de norma. Y si no, la puerta está sin las bisagras. Y si no, no puede tener rejita al medidor. Y así, y te la tiran para atrás, fuiste. Por hacerte el piola. Eugenio. Bienvenido, Eugenio. En el catálogo de Bremen hay un solo tubo encastre de 1 pulgada. En Industrias Baco eran de una marca inglesa. Estamos hablando que en Industrias Baco se trabajaba con herramientas de la década del 40, 45 o 55. Fue el fuerte de que compraron las herramientas. Era una marca inglesa que, imagínate que yo en aquel tiempo pesaba 70 kilos. Le saltaba de arriba del banco de trabajo al mango de fuerza y no lo aflojaba, rebotaba yo. Lo enganchábamos al guinche con una palanca de 2 metros, con una cadena, y aflojábamos de esa manera y el tubo ni se mosqueaba. Eran cojudos, como diría el muchacho este de los motores, cojudos en serio. Estoy queriendo comprar un destornillador antiguo, mango de madera. El destornillador es de mango, la punta, solo una pieza. ¿Sabés que tengo uno en el taller, pero se me salieron las maderitas? Tengo uno de esos. Es como una perita de acero con la varilla y obviamente la punta, de la medida que sea. Y viene con 2 maderitas con 2 remachecitos. Una pieza de los 40 debe ser eso. O quizás antes, Además de la plata, el tiempo que conlleva. Tal cual. SIP, la marca inglesa. SIP, sí. Sí, sí. Increíble cómo sabe. SIP. Te haces el polenta con la cuadrilla y anda pensando en calentar con carbón. Ni más ni menos. Este le llamó a la policía, me puso al teléfono con el cuadrillero, le digo qué tal, soy el gasista de
este cliente, comentame. No, señor, le dejamos 1022 con información. Apersónese, me dice, y se va a enterar de las anomalías de su cliente. Le digo, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, no sé, llamó a la policía, bueno, el señor quiere que trabajemos como corresponde, vamos a trabajar como corresponde. No tiene bien la hermeticidad, no tiene... Ah, listo. No hablemos mal, le digo, ya está, me dijiste todo. Bueno, señor, un gusto. Te haces el loco con el de la cuadrilla y fuiste. Sí, cuando viene el inspector ya viene retobado, tiene el informe, la foto, tiene todo. Es así. Yo una clienta me llama, por intermedio de un cliente me llama, dice, no, yo tenía un gasista que a mí me cortaron el gas, llamé a un gasista, empezó a desarrollar la instalación, vino un inspector, pero bueno, sigo con el cepo, el gasista no vino más, tengo toda la casa rota, quiero saber qué está pasando, bla, 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 bla. Bueno, me meto en la página, los matriculados entramos a un sitio, qué sé yo, cargo la dirección, me aparece que efectivamente el gasista era matriculado. Bueno, voy y le digo, señora, el gasista que tenía trabajando usted está sancionado. Vamos a averiguar por qué está sancionado, porque incluso figura que es en su dirección. Bueno, empiezo a mirar, a mirar, a mirar. El tipo venía desarrollando la instalación perfecta, hermeticidad perfecta, puerta nicho bien, regulador bien, el caño a la profundidad correcta, las grampas con la aislación, todo. Venía bien. En una, viene en 3/4, en un codo, pone un buje de reducción y sale a media para la cocina. No se puede reducir en codo. No se puede reducir en codo. Lo hizo pelota, lo arruinó. Bueno, tuvimos que mandar una carta documento al gasista desvinculándolo de las tareas. Si la recibe o no la recibe, lo mismo. Hay que anexarla a la carpeta del cliente, la copia de la carta documento. Y cuando vino el inspector, a esto iba con la anécdota, cuando vino el inspector me dice, no, está todo bien, la instalación ya más o menos la conozco. Yo lo hice pelota al gasista. Yo lo hice, esas fueron las palabras. Yo lo hice pelota. Allá en la punta hay un codo así, quiero ver eso. Yo ya lo había hecho todo en 3/4. La T que llevaba al termo, ahí le puse el buje de reducción y seguí para la cocina, en 3/4. Y me dice, no, vine y en lugar de hablar, se hizo el loquito. Diámetro insuficiente, se cierra. Díganme si se está escuchando porque por ahí me quedé hablando como un loco malo. Sí, se reduce solo en T. Este gasista pegó la última vuelta, le mandó el buje de reducción ahí e hizo termo y cocina con media. Diámetro insuficiente. Pero si le hubiese hablado bien, el tipo le saca la foto de otro ángulo, le dice, modificámelo, se habla, se puede hablar. Pero bueno, genial, un lujo. Genial, Ramiro. Genial, Miguel, vamos bien. Y bueno, lo hizo pelota 6 meses. ¿Hiciste alguna vez de comprar un auto para mero poseedor? Tuve cupé Torino de mero poseedor, sí. Sí, imagínate que tuve 15 cupés Torino. 15, sin mentir. Algunas eran para desguace, desde ya. Pero algunas fui mero poseedor. Titular fallecido, una muy buena oportunidad, 2 añitos, igual podía circular. Y después, bueno, por orden de juez pasaba la titularidad. Lo que sí te la tenés que bancar 2 años. No lo podés vender, no lo podés nada. De todo eso se ocupaba el papá de Nico Scarone, que yo lo nombro siempre, que está en el canal. Bueno, un gestor de la hostia. El tipo sabía todo. Me mandaba al taller el investigador particular, o sea, el inspector
número de motor, carrocería y demás, privado. No tenía que ir a la planta, nada. Venía, lo verificaba ahí, y todo joya. Pero bueno, desgraciadamente falleció, la verdad que fue una pena. Gustavo se llamó. En la llave de paso no se reduce. Sí, se puede reducir en llave de paso. Sí, sí. Vos tenés que llegar al artefacto con, o sea, la llave de paso con el diámetro del caño que lo alimenta. Vos venís en 3/4, la llave de paso 3/4. No es que podés venir con 3/4, ponele cupla reducción y llave de media. No, está mal. 3/4, llave 3/4, de abajo podés hacer lo que quieras. Ya estás en el artefacto. Podés reducir en llave de paso, que yo generalmente, para no cambiar los peines o no pedir media tira de media, hago todo en 3/4 hasta el codo de abajo y ahí le pongo el buje en el último codo. Es lo mismo, ¿no? Hasta la llave, mientras la llave de paso sea del diámetro del caño que alimenta el artefacto, está todo bien. Yo cuando viene el inspector le pido al cliente que desaparezca, por la duda. Porque a veces, sí, a veces quieren hablar, participar, meten un bocadillo que no corresponde. Eh, yo con el cliente, cuando es así, están esos clientes tipo el chanta, que te están con los brazos atrás, así, mirando. Bueno, nada, pero si hiciste las cosas bien. Pero generalmente cuando son jetones, uno trata de que el inspector vea todo y que se comunique con el cliente netamente cuando hay que firmar el alta. O sea, que le asignan el número de cliente, gancho. ¿Te parece bien la idea de la patente única? La verdad que sí, la verdad que sí. La Coupé Torino que estoy armando está lista de chapa y pintura, o sea, está lista. Está en lo que era el antiguo taller de Antonio. Ahora tengo que agarrar y ponerle un motor. El motor que compré, porque el tipo que compró esa Coupé, yo soy el segundo dueño, el titular de esa Coupé, la compró y le puso un motor Indenor. O sea, compró el auto más veloz de la época y le puso un motor Indenor. Está bien, cada uno hace lo que quiere. La cosa es que lo saqué, compré la banana, saqué el motor, la banana es un Torino GR con 4 puertas, obviamente si es GR, chocado de atrás y le saqué el motor completo para armar la coupé. ¿Qué pasa? Ese motor yo lo puse en marcha y mezclaba el agua con el aceite. Y bueno, lo empecé a desarmar para ver si era el frente de distribución, que por ahí como la bomba de agua labura ahí, digo, por ahí se comió, que es la clásica en el Torino, y está tirando el agua al aceite. Bueno, no, era la tapa de cilindro. Y empecé a encontrar que los pistones tenían juego, si bien son nuevos, pero tienen juego, o sea, son chiquititos. El que armó con pistones chicos. O sea, tiene todo nuevo tal cual me dijo la que me lo vendió, la vendedora. Pero estaba mal armado. Así quedó desarmado tal cual como lo desarmamos juntos en los videos. Bueno, ahora yo tengo un motor 7 bancadas mío, que de tanto comprar y sacrificar una para armar otra y qué sé yo, me quedó un motor. Ese motor está en marcha. Se lo voy a meter aunque sea para moverlo y nada. Ya sé que van a decir. ¿Y los papeles no importan? ¿Qué vas a hacer? Nunca me revisaron el número de motor. Cuando me paró la policía nunca me revisó el número de motor. ¿Será el primer caso? Bueno, si lo encuentran los números, yo no les voy a decir dónde están. Si lo encuentran, y mientras anda con ese motor, voy armando el otro tranquilo, porque ya me estaba medio deprimiendo ver la coupé ahí sin motor. ¿Qué opinás del gas con termofusión? No debería estar, para mí no me gusta.
ya es una pérdida para el cliente desde el momento que lleva inspección parcial y final. Los materiales tienen vencimiento. Es un costo en documentación bastante innecesario. Después tiene que ir todo embutido. Hay un montón. O sea, lo que es instalación exterior por 1022, por ejemplo, no se podría hacer porque no puede ir exterior, tiene que ir interior, embutido. Si es una casa de cero, bueno, sí. Pero bueno, yo trabajo con lo que el cliente me dice. Ahora, si el cliente me dice, ¿vos qué preferís? Y yo prefiero mandarle epoxi. Yo prefiero epoxi. En gas se usan codos de bronce, no. Epoxi acero. Vuelvo a contar la anécdota que sacó la estufa para pintar. Sí, me pasó. Me pasó que justamente era una habilitación en la zona de Ituzaingo. Bueno, me habían dado entre las 12 del mediodía y las 3. Generalmente en esa brecha horaria yo a las 11:30 ya estoy ahí poniendo la columna. Porque puede que el inspector caiga puntual. Bueno, yo sabía en qué zona andaba porque estaba habilitando la instalación de un colega. Y me relajé y fui tranquilo, fui con tiempo. O sea, no fui un rato antes de la primera hora, ni tampoco sobre la última hora. Fui en un horario medio. Obviamente el inspector no había llegado. Llegué, puse la columna. El cliente se había tomado el día para participar de la inspección porque quería ver de qué se trataba. La mujer por ahí no comprendía algunas cosas que él quería saber, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué dijo el cliente? Ya que estoy de balde, voy a pintar la pieza de los chicos. Yo ahí tenía instalada una estufa a tiro balanceado. Reviso cocina, reviso las estufas de la planta baja, reviso termotanque, estaba todo perfecto, la columna clavada, ventilaciones bien, toma taponada con los tapones. Cuando subo y lo veo al cliente pintando, veo que sacó la estufa. Los artefactos de tiro balanceado tienen que estar instalados al momento de la inspección. No termino de decir, hay que poner la estufa urgente. Yo la saqué para pintar, me dice, para que atrás no quede sin pintar. No termino de decir, hay que poner la estufa. Suena el timbre del inspector. Listo, ya está. Vamos hasta la mano, vamos con la verdad, le digo, ya está. Está la estufa, está el agujero, está el tiraje amurado. Bueno, empezamos a caminar, qué sé yo, empieza a ver. Llega el momento de subir a la planta alta a ver esta estufa. ¿Y la cual? La estufa no está instalada. Perdón, dice, no, sí, estaba instalada. Yo la saqué para pintar. No. La estufa no está instalada. Le vuelvo a repetir, no es culpa del gasista. Yo la saqué para pintar. Y yo le vuelvo a repetir que el gasista, el señor Ilacua, tiene que saber que al momento de la inspección los artefactos tiro balanceado tienen que estar instalados. Está el tiraje amurado, dice. Le pongo ahora los 4 tornillos, le conectamos el cañito y ya está. Que sí, que no, que cliente calentón, que vos sos un HDP, que no podés ser así, que no puedo ser así. Bueno, sacó la foto y cuando saca la foto, no saca de la pared hacia el tiraje, saca de la pared hacia el otro lado. O sea, se veía la llave de paso y no estaba la estufa. Listo, me sancionaron. Digo, loco, mirá, esto es simple. Ahora vos me tenés que mandar una carta de documento desvinculándome por la sanción. Por 6 meses no puedo presentar más. Nada, ya está. ¿Qué va a hacer? Me dice, no sé cómo pedirte disculpas, que esto, que lo otro, la de siempre. No, ya está, no me pida disculpas. Si por ahí lo llevábamos mejor, el tipo no. Sí, dice, no lo tendría que haber prepiado así, pero bueno. Bueno, me dice, ¿hay algo que yo pueda hacer por vos? No, nada, ya está, listo.
Tengo amigos, conocidos, tengo gente que también es matriculada, me firmará a los laburos. 6 meses pasan rápido. 20 años no es nada, decía Gardel, le digo, así que 6 meses pasan rápido. Tenía una calentura yo, tenía una recontra calentura, pero bueno, ya está, ¿qué voy a hacer? Bueno, agarra el otro día, falta el laburo y se va al tanque de gas a contar todo como fue con los planos. Dice, sí, no, pero nosotros tenemos la foto y la estufa no estaba puesta. ¿Cómo no estaba puesta? Le estoy diciendo que estaba puesta. El ente que mandamos nosotros para certificar la instalación está diciendo que no estaba puesta. O sea que le tenemos que creer a nuestro ente. El inspector es un ente de nosotros que va a verificar las tareas realizadas por los matriculados y la estufa del señor Ilacua no estaba colgada. Y bueno, listo. Me comí 6 meses de inhabilitación. ¿Qué va a hacer? El que dice que no fue sancionado, tuvo suerte. ¿No te parece que la oblea de GNC es un curro? Ya que te podrían dar una oblea que dure 5 años. Sí, por supuesto. No hay un envejecimiento tan prematuro de eso. El epoxi es más noble. Y si no atendían al inspector, como que no hay nadie en casa. Sí, exactamente. Era lo que yo pensaba. Cliente ausente. Pero yo tengo que estar afuera. Estaba la columna puesta, yo adentro y abrió la clienta. O sea, yo estaba con el cliente arriba y nada. No, sí, si no le tiro cliente ausente. Ya alguna vez se ha hecho eso. Cliente ausente. Rechazo por ausente. Y después cuando vienen, ¿por qué te rechazaron? Gringo, no, por ausente. El cliente no pudo y bueno, listo. Eso se hace a veces. No, no te sancionan. Hasta tres ausentes, pues. En una instalación, ¿no? Hola, Tano, buenas noches. Es increíble lo de la sanción. Sí, pasa. Federico, bienvenido. Primero bienvenido y después sí, pasa. Se dieron un par de factores, ¿viste? Cuando vos tenés una manera de hacer las cosas y te corres un poquito de tu costumbre. A mí me dicen, va a ir entre las 10 y la 1 de la tarde. Yo 9:30 de la mañana estoy poniendo la columna, porque capaz te cae 10 y 5. Ese día yo sabía que estaba en otra zona, porque me comunicaba con un colega, me dice, no, este estaba habilitando acá, tranqui. Listo. Después, bueno, ya está. Uno se siente se siente una porquería de persona cuando le pasa eso, no está bueno. Pero bueno, lo veo ahora a la distancia y si me estás viendo, cliente de Bacacay al 1550 y no voy a decir lo que falta, nada, te mando un saludo. Igual el cliente justo meterse con la estufa. ¿No se le ocurrió preguntarte antes? Sí, son un montón de preguntas que yo le hice después y que él mismo se hizo. Es así. Consideró que está el tiraje amurado, está la estufa al lado, está él pintando. O sea, ¿viste cuando decís, es obvio que la estufa está y estaba puesta? Le pego 4 pinceladas, dos rodillazos y la vuelvo a pegar. Bueno, ya está. Igual si no hubiese pintado la discusión entre el inspector y el cliente, el tipo lo comprende perfectamente. O sea, la bajó el cliente, ahora te la armo delante tuyo la estufa. Pero bueno, se agarraron entre ellos. ¿Quién paga? El matriculado. Porque el matriculado es el que media entre la empresa y el cliente. Y el inspector es el que media entre el matriculado y la empresa. Entonces,
Poco se puede hacer. Sí, sí, no, tal cual, fue inocente. Fue inocente. El tipo dijo, la bajo, está tiraje amurado, está hasta la... Venía con un aro de esponja para que selle perfectamente, estaba puesto el aro de goma espuma, todo, estaba todo. La estufa al lado, o sea que no es que no estaba la estufa. Yo llevé un auto para hacer la oblea, cuando fui a buscar pérdida de gas, el tipo aducía que no le dije que perdía, que no puede revisar cada auto que se le hice la oblea. Ah, un curro total. Un curro total. Bueno, yo soy poco partidario de los GNC, pero en una época, en el año 2015, tuve un 405, Peugeot 405, con equipo de gas. Yo a la mañana le dejaba la cédula del auto, la cédula del equipo, le pagaba lo que correspondía y a la tarde iba y me pegaba la oblea. Así nomás, puedo dar la dirección acá en Aedo, todos lo conocen, todos saben. Enfrente hay una estación de servicio GNC en la avenida Gaona. O sea, todos saben. O sea, que funciona así. Y con la BTV va a empezar a pasar algo parecido. La BTV la tendríamos, yo creo que tendríamos que todos los mecánicos ir a una especie de curso, ya sea, no sé quién sería el responsable de tomar los exámenes pertinentes y decir, bueno, este taller está habilitado para hacer BTV, porque demostró que tiene los conocimientos para certificar que el vehículo está en condiciones de funcionar. Y que sea trabajo para los mecánicos, no para una planta que prueba. Para mí, cualquier mecánico tendría que poder hacer la BTV. Obviamente, previamente un curso, previamente un examen, que no sé si lo tomará una entidad gubernamental, la UTN, no sé, pero que tendría que poder hacerlo cualquier mecánico, lo tendría que poder hacer. Hace poco leí que ahora los talleres privados pueden hacer. Ah, no tenía ni idea, la verdad no tenía ni idea. Mirá, bueno, genial. Yo siempre atrasado porque no estoy conectado con nada. Los hogares a leña tengo entendido que por normativa no están permitidos. Totalmente, no están permitidos. Cada casa que hay 1022 y hay que decirle que hay que sacar el leño y declarar toma taponada, es triste porque no puede estar ni siquiera la estructura de cemento donde va montado el leño, el hogar a leños. Sí, no están permitidos. Hay que declarar toma taponada en eso. Te van a descoser el tubo. Sí, sí, tal cual. No sé cómo se implemente o si se implementó la ley. Para mí eso tendría que haber sido hace varios años atrás. Sí que no cacho, te habilite, te pegue la oblea, pero un mecánico, un técnico mecánico que ya rindió y está comprobado que tiene los conocimientos y no sé, algún test psicológico de que tiene verdadero conocimiento de que lo que puede ocasionar una rótula en mal estado, un extremo, no sé, tendría que poder habilitar la BTV tranquilamente. Ojalá, pero lo veo muy lejos. La BTV es una concesión privada que curra fortuna. Eso es verdad. Eso es verdad. Hay un gran negocio detrás de todo esto, obviamente. Y los venden en Mercado Libre los leños y los hogares. Bueno, pasa lo mismo con las cocinas semi-industriales, con horno pixero. La gente dice, ay, que me voy a comprar esta cocina, ya que tengo que hacer todo este quilombo, me compro esta cocina. Con horno pixero, 4 hornallas. No tiene memoria descriptiva, no está aprobada por el ente de gas. O sea que no se puede habilitar con esa cocina. Yo tengo una NAFE que ya estuvo en más de 20 inspecciones, porque se compraron la cocina, hay que esconderla hasta que se vaya el tipo, después me llevo mi ANAFE y conecto la cocina.
pero no están homologadas. Están hechas en pequeños tallercitos que semejante cocina uno dice, ¿cómo puede estar tan barata? Y está barata porque verdaderamente no están aprobadas por Gas Natural. Es como los flexibles. Los Dinatécnica tienen un precio. Los otros son flexibles, pero no están aprobados. Tienen otro precio completamente distinto. Te compras 4 y un Dinatécnica. Tano querido, Diego, bienvenido. Tano querido, buenas noches. Anoche vi un video tuyo y tener un karting. Hasta yo me agarré bronca. Sí, te aseguro que conté hasta la última palabra cierta. No saqué ni agregué ni saqué una coma. Es una historia 100% verídica y creo que fue la gota que me colmó el vaso y decidí que en esa casa ya no podía estar más. La verdad que sí. Es un tipo que se ha hecho odiar mucho. Pero bueno, qué sé yo. Y nunca malo, nunca, mirá, que tuve posibilidades en mi vida de armar algo para probar, andar, dar una vuelta, circunstancialmente competir. Se me apagaron las ganas. El cliente sacó la estufa, lo habrá hecho mejor. No, se había tomado el trabajo de sacar las tuerquitas de atrás, que es medio incómodo, de aflojarle el cañito. No, el tipo lo había hecho bien, había pintado alrededor de la llave de paso, nada de manchar, pero la sacó. ¿Qué va a hacer? Si me estás viendo te mando un saludo, comentá. A todo eso yo tenía un montón de... un montón. 3, 4 Era una época que se laburaba y se laburaba fuerte. Tendría 3, 4 instalaciones en curso. Me las tuvo que firmar un amigo. ¿Qué va a hacer? Panchejo Videos, la verdad no sé cómo andará con el tema del baño. No he visto si subió algo. Pero por lo que dice el amigo Gustavo, ya se ven manos anónimas trabajando ahí. Yo del famoso primer baño tengo la posta. Algún día por ahí hago un reportaje. Para mí que comió mucho y detonó. Sí, detonó todo. Detonó. Yo lo invito ahora, si está bien. No va a estar viendo, pero bueno. Su ego no lo permite. Si estás viendo, Panchejo, estás invitado. No sé cómo es la opción para invitar. No vas a ver mi invitación porque me tenés completamente silenciado. ¿Qué tenés miedo? ¿Qué tanto miedo tenés de que uno te comente, Panchito? Contanos. Queremos saber eso. ¿De qué te da miedo? ¿Quedar en ridículo? ¿Qué pasa? Hay cosas que no quiere que se sepan. Que uno te refute las mentiras que dijiste. Dijiste un par de mentirillas ahí en el vivo. Yo estaba escuchando. Lo que pasa es que el alcohol te afloja la lengua.
alguien que contrataría un electricista, un plomero con una roto particular. O sea, el baño de él. Sí. Alguien con... Es un animalito, es inimputable, ¿qué va a hacer? Él juega, él juega. No, no está familiarizado con el trabajo para terceros, o sea, lo tengo que hacer bien porque es la casa de otra persona, es un cliente, el cliente recibe el servicio, yo recibo la paga. No, él está acostumbrado a jugar, dale, ven, sí, ven. Mirá el dato que te paso, me pasé, qué agujero que hice, boludo. Así, es un nene, es inimputable. Con un taladro de 8 módulos y una térmica, un diferencial, un contactor modular, un trapo 24, hacía más barato rengar. Olvídate, olvídate. Y el corredor de total... Está por venir mañana, tenía que venir hoy y va a venir mañana. A mí me dejó para lunes. Sí, el contactor modular con palanca on-off auto. Sí, cuando querés cambiar la palanca tenés que subir una escalera porque no... Y el testigo, salvo que tenga una lamparita de 20 watts, porque no lo vas a ver. Totalmente, totalmente. Y me parece que había dejado puesta la contactora para, en caso que tenga que trabajar el automático de cisterna. Claro, como era una bomba, creo, una bomba chupadora, una bomba sumergible. Creo que, claro, había prescindido, no, si no, $650 te sale ese tablero más o menos. Fede, Fede querido. Encima tiró que lo subió porque era más cómodo para andar enchufando. Siempre tiene alguna excusa, ya lo dije la otra vez, Fede. El tipo, porque una cosa es, estamos, bueno, gente, les cuento. Estoy acá comiendo un asado con amigos, pero la verdad que estoy cansado de verlo enchufar, y desenchufe, nos quedamos sin agua. Estoy podrido. Le voy a poner este tablero, lo voy a tirar allá arriba con lo que hay ahora para zafar, que ande solo, listo. Le voy a mostrar esto. Pero no, decir, pongo el tablero porque soy un genio, van a ver cómo queda ese tablero, que soy el mejor tablero, que esto, que el otro, que el... Listo. Todo lo que digas después es justificar tus macanas. O sea, no estás contando lo que estás haciendo mal de entrada. Una cosa es decir, muchachos, me estoy mandando una cagada. Pero quiero que sepan que es la única opción que tengo en este momento. Listo, están todos avisados, después ustedes ya saben, lo sé hacer, pero lo tengo que hacer mal por X motivo. Ahora, todo lo que hizo, el tipo lo hizo convencido que estaba bien. Desde cuando instaló la presurizadora, el tipo lo hizo convencido que estaba bien y puso las llaves, con la llave que había, ya podía hacer un bypass, más o menos. Tiró que no tenía los materiales. ¿Dónde lo tenés? ¿Dónde lo estás haciendo el laburo? ¿En Neuquén? O sea, además, si vas predispuesto a hacer un laburo, te llevas tus herramientas, los materiales, o sea. El gabinete solo sale 60 lucas. Un tablero 15, tal cual. Un tablerito para barrios humildes, sí, sí, tal cual. El tablero IP54 cumple perfectamente. ¿Sí?
Además, si sabes que lo vas a cambiar porque no instalas el automático directo. Sí, sí, hay un montón de opciones sin faltar a la verdad, diciendo muchachos, esto es así, voy a poner el trafo con una térmica y nada, para que lo ponía abajo, subía los dos cables, o sea, los dos cables me refiero a la señal del automático, que serían dos cables, y la línea para la bomba. Y chao, lo ponía ahí al acceso de la mano y se acabó. No, porque estamos en una zona insegura, están en obra, la zona de tableros. ¿Qué estás haciendo? Además, si sabes que lo vas a cambiar. Claro, encima excusa tonta. Sí, no te da una razón lógica, pero generalmente cuando uno sabe y es consciente que está haciendo algo mal, lo dice de entrada. Gente, me estoy mandando esta macana, pero quiero que sepan que yo sé que no está mal. Listo, la haces. Pero primero la haces y después lo justificás, no encaja esa. No encaja, a mí no me cierra, pero bueno. El guardamotor es al pedo porque las bombas sumergibles tienen protector térmico. Tal cual, tal cual, tal cual. Te vuelvo a comentar lo de los otros días. El otro día usted atendió y salió a justificarse con un argumento. Sí, sí, justamente, tenés razón, Gustavo, fue muy... Pero no, o sea, no para justificarse conmigo, porque yo lo invito acá, que hablemos los dos. A ver, es más, si tuviese la posibilidad, yo voy a su ring, ahí, a su vivo, y tengo todos sus súbditos que me den. Y hablamos. Y vas a ver cómo enseguidita se le corta la señal y ya no puede transmitir más y mañana hablamos y chao. Pero bueno, él quería grabarse como un campeón. Claro, él dijo, miren lo que voy a poner, miren lo que armé. Tiene buenas ideas mal aplicadas. Le como que, no sé, ya no sé qué pensar. Después de verlo así medio... El otro día ya es como que le pierde el respeto. A mí no sé, me daría vergüenza ajena que me vean chupando una birra. No digo que es lo que haya estado tomando, digo que a mí me daría vergüenza. Así, ahí, jactándome, me tomo un tecito. No sos piola por hacer eso. La verdad que... Además me imagino el amigo. Si existiese ese amigo, ¿no? Loco, ¿cuándo me vas a armar algo que quede definitivamente armado? No haya que tocarlo más. El termo hay que modificar todo. La bomba hay que modificarla toda. El tablero, bueno, ni hablar. Hay amigos que son de fierro. Eso es la moraleja de todo esto. Se copia las ideas que ven por ahí. Tal cual. Sí, justamente, técnico electrónico que no toque electricidad. El amigo piensa, che, está aprendiendo. Recién ahora subió videos sobre instrumentos de electrónica. Se tiene que dedicar a la electrónica ese muchacho. Ese muchacho se tiene que dedicar a la electrónica, se tiene que dedicar a las impresiones 3D, se tiene que dedicar a los videojuegos, que son áreas en las que yo no estoy. Porque mientras siga con la electricidad, la plomería, el gas, las cloacas y todo lo que yo pueda hablar con fundamento, voy a hacer una piedra en su zapato. Hasta que no sé. Pero en electrónica no me meto, no me gusta, no me interesa. Es así. Pero va a saltar el amigo Gregorio, que lo va a destruir. Va a saltar Miguel, lo va a hacer pelota. Después, justifica las que te mandás, justificalas bien, loco. No.
Y le instaló, bueno, ya sabemos el famoso caso del termo con los flexibles y las uniones dobles. Dice, no, yo tendría que haber dejado más longitud de caño, entonces el flexible me quedaba más recto. Pero no quería que quede tanta longitud de flexible. Boludo, en vez de tenerlo en línea recta, que es lo que más te convenía, lo tenés haciendo una S. Ahora el flexible. Está bien, qué sé yo. Si uno lo ve enroscado es más corto. Entonces, está bien. Muchos dirán, ¿vos qué te crees? ¿Que me das agua bendita? No, no, pero de este lado está la verdad. Eso estoy convencido. Eso no puede saltar a alguien y decir, che, vos mentiste en este video, en esto. Si hubo un error fue involuntario. No voy a justificar algo, sí, me la mandé, o digo, me voy a mandar esta macana, yo sé que se hace bien, sé cómo se hace bien, pero las posibilidades que tengo ahora son estas. Ya, sí, la de los flexibles. Los técnicos electrónicos ni lo miran. Sí. Lo de los flexibles fue descomunal, porque consiguió la instalación recta con... Tal cual. Hay muy buenos canales de electrónica. Yo miro y escucho. Conozco lo básico. No participo, no opino, no digo nada, pues me sacan tres vueltas. Carolina Florencia maneja muy bien lo que es 3D y todo lo que es redes. Es un bocho la piquita. Y me dice, vos te sentás 2 horas conmigo y yo te explico el desarrollo de esto de 3D. Y yo te puedo asegurar que lo único que tiene ese tipo es mucha guita en máquina, porque después no tiene conocimiento. Se le planta una piba, no debe ser tan difícil tampoco. Pero bueno, qué sé yo. Tiene su mérito. O sea, todos somos humanos y queremos desplegar nuestro plumaje, cuán pavo real. Listo, tiene su mérito el chabón, pero la soberbia que tenés, loco, bajala porque sos un pedazo de pancho que hace pavadas y se justifica. Le manda sellar roscas a la media uni, sí, es presentable. Todo lo que le pongas entre medio a una media unión o a una brida hembra o a una tuerca loca o una rosca loca o como le quieran llamar, vas a impedir que se haga un sello franco entre la arandela y la superficie plana que tiene que ceñirse ante el ajuste. Le metes teflón, no vas a dejar que se haga tan solidaria uno a uno. Eso no lleva nada. Lo que lo sella es la gomita. Le llevó años aprenderlo, ahora lo dice cada 5 minutos. Entiendo tu forma de trabajar. Vos te adaptás al bolsillo de los clientes. Tal cual, Juan Ignacio, tal cual. Lo llega a agarrar el angelito, un video a ter. Lo llega a agarrar el angelito y lo del... Sí, no sé, no lo menciona, nunca lo menciona. Lo triplica en todo, el viejo. Así que los técnicos electrónicos posta tienen 10 lucas verdes gastando en esto. Sí, sí, soy un convencido que sí. No es el único que le pone teflón. Yo le debo haber puesto en alguna situación, sí, sí, pero hay que ver el contexto. Seguramente no son flexibles nuevos, seguramente hay algún factor que lo puedo... Él te graba un tutorial y después una aclaración de los mocos supervisores. Exactamente. Es como el documental de algo que nunca existió. Así es. Federal. Sí, son
ideas que es para que se agarre la rosca. Bueno, qué sé yo, son ideas. Destornillador celestal. ¿Se consigue algo nuevo? ¿Has visto en ferretería? Mirá, destornillador celestal, la pregunta sería, ¿se consigue algo bueno? Lo que quedó dando vueltas son porquerías. Horribles. Mal terminados, las puntas no son fieles a las medidas. Tengo en el taller algunos que he comprado sueltos, así en algún supermercado, no me acuerdo en cuál. En Easy creo, ¿no? Sí, en Easy. Ya el verde clásico, característico que conocíamos, mutó. Hay que comprar en ferreterías que lo tienen en exhibidores y quedaron ahí hace un montón de tiempo y está mezclado entre un montón de destornilladores. A esos hay que apuntar. Lo que hay dando vuelta nuevo de Celestal, no sirve. Sí, se fue a la quiebra en 2011. Tengo destornilladores de esa época que ya vaticinaban que se iban a ir a la quiebra. ¿Te imaginas? Terminás un trabajo para un cliente y a los 2 días tienen que volver a arreglar su propio moco. No, más triste es tocarle el timbre y ¿se acuerda de mí que vine el otro día? Sí, bueno, aprendí que ahora lleva 2 uniones dobles y una llave más. ¿Me permite pasar a ponerla? Pelotudo. Eran cromo vanadio en molibdeno, sí. Esos son buenos, esos son los buenos. Pero te das cuenta la presencia del destornillador. Fíjate que sea el verde característico. Esperá que voy a buscar uno que tengo ahí. Este verde ya te indica que no es bueno. El otro verde acrílico que tendría que ver es el que va. Este, por ejemplo, no es bueno. No es el malo del todo, pero no es el bueno. Lástima que... Pará que voy a ver si consigo el otro. Ahí vengo. No, iría hasta el taller, pero no. No, Larry. Sonaste. Mañana los muestro bien. El malo es el celeste, sí. Hay algunos que son tirando a violetas. Tengo de esos también. Cuidado con comprar por Mercado Libre. A tornería de la zona oeste vende cualquier modelo. Sí, sí, andan dando vuelta. Yo no los compré porque no compro herramientas, todos saben, por Mercado Libre. Pero andan dando vueltas en las ferreterías, lotes en bolsitas, como set o elencos, de destornilladores Celestal que son un desastre, un desastre. Tengo uno mango negro muy bueno. Ese fue una edición que salió en el 90 y pico, diría 96, 97, que era negro con las con las letras doradas. Era como una edición aniversario, qué sé yo. Yo había comprado el jueguito que venían 6. Venía uno para electricista, me acuerdo. Lo tenés forrado.
Tincho, bien. Estamos hablando de todo un poco, tranqui. Herramientas, cuestiones técnicas. Si vamos a un tema predominante hoy, fue el cierre de suministro de gas. ¿Cómo van los ruchis, Juan Ignacio? Contanos. Los, los Celestial Cabo Negro eran buenos. Sí, Tito, eso estaba diciendo. En la década del 90, creo que en el año 96, salió una edición aniversario. Era el mango negro, este mango pero negro, con las letras doradas. Yo tenía un jueguito de 6. Usaba los Crossmaster, pero quedaron re sucios. Claro, vos tenés los naranjas. Eso sí. ¿Qué decís, pa? Ese mismo. ¿Cómo andás, Lichu? Espero que estés bien. Eso que comentaba Miguel, que hay gente que está vendiendo, digamos, rezagos de Celestial, yo los vi en una ferretería en Morón Sur. Tenían la bolsita con la letra característica, el cartoncito abrochado arriba, y había 5 o 6 unidades por bolsita. Eh, Nunca vino así de fábrica, eso es un taller apócrifo que, no sé, quedó con restos y terminó haciendo ese tipo de jueguitos. El papá de los destornilladores es el Baco de los 80. O el DPH. El DPH de los 70, Baco de los 80. De hecho, laburaron en conjunto. De hecho, DPH le hacía destornilladores a Inafor, que era lo mismo, pero decía Inafor. Pero sí. Y el problema de esos es que las puntas Phillips, ya lo dije un montón de veces, no encajan bien en las cabezas de los tornillos actuales, tienen otra conicidad. No es difícil encontrar modelos grandes en ferreterías, pero tienen poco valor de utilidad algunos destornilladores. A mí, por ejemplo, me han dado buenos resultados porque las molduras o las molduras de las entradas de los petorinos venían con unos tornillos M6, pero cabeza Phillips para P, lo que hoy sería un PH4. Bueno, esos Baco me iban justo. Y estoy hablando de... Ya vengo, Larry. Estoy hablando de estos. Los Rucci uso jovista, en mi punto de vista personal. Yo estoy convencido que es como vos decís, opino igual. No digo que sean jovistas, pero no profesionales. No te invitan a imprimir torque esos mangos. O sea, nunca te los venden como nuevos si les falta el litografiado tal cual. Los destornilladores que andan bien son los total inicial. También estoy de acuerdo con eso. Los PH Baco iban bien. Estos así son fáciles de conseguir en alguna ferretería. Quedan. Lo que sería lindo conseguir son planos. Sí, sí, los tornillos fueron mutando tal cual. Conozco ese tipo de tornillos. Sí, Bremen profesional. Tal cual.
pero conseguir planos de estos sería espectacular. Obviamente medida más chica, para poder darle un uso y decir, bueno, los muestro cómo se la van, cómo alguna vez hubo destornilladores Baco buenos. Luis, querido, bienvenido al vivo. Saludos. Sí, tengo. Tengo destornilladores Inafor, que vos lo ves y es el Celestal, pero dice Inafor. Cambiaban un par de cositas. La varilla no tenía la misma profundidad dentro del mango y quizás el color del acetato no era tan ámbar, era más... Se diferenciaban en pequeñas cositas, pero estaban fabricados por DPH. Lo mismo Baco ha hecho alguna intersección con DPH y salieron destornilladores pura sangre. No hay que usarlos en tornillos peseta. Usted sabe que por qué Easy tiene el monopolio de la marca Rowe. La verdad nunca lo supe, pero es lo que digo siempre. Son herramientas nobles y cuando ellos quieren valen $100 o cuando ellos quieren valen 15 pesos. Yo mate más charla de herramientas. Celestal o DPH, me pregunta Eugenio. No, DPH. Ni la mejor época de Celestal alcanza la peor época de DPH. DPH yo he visto tipos dañinos con el destornillador y el tipo bancando. Sí, hay varios modelos de Robust que funcionan muy bien, van muy bien. En los últimos modelos que tengo algunos, no compré todo el juego, porque no son tan de mi preferencia, son tipo perita, muy similares a quizás modelos de los 50. No me gustaron del todo, pero tengo y trabajan bien. ¿Qué se evalúa en un destornillador? Que sea cómodo, que tenga buena resistencia la varilla dentro del mango y que la punta no se rompa. Cumple con las tres premisas, así que... Dijiste Celestal en lugar de DPH. Bueno, sí, me debo haber equivocado. Jesús Alberto Ramírez Munguia, ¿me saludás? Hola, ¿cómo va Jesús? A mí los destornilladores Robust me resultan un tanto incómodos. Hay que ver qué modelo. Volviendo al comentario de Eugenio. Los destornilladores DPH la marca DPH ha fabricado para Celestal, para Baco y para Inafor. DPH ha fabricado para Baco y para Inafor. Celestal no ha hecho sus destornilladores e incluso ha copiado del Ofelo la línea ámbar, que hay una diferencia abismal entre la calidad del Ofelo y los Celestal. A mí los destornilladores los modelos viejos puede ser. Hay uno que venía en 3 colores, gris, azul y mañana en el taller los vemos. Eran bastante parecidos a esto el mango, nada más que más engomado. Y trabajaban bien. Tengo que ver cuál es el modelo más viejo de Robust que tengo. Por ejemplo, tengo unos modelos viejos de Irimo que uno no pagaría 2 pesos por esos modelos. Sin embargo, se la banca. Marcos, querido, bienvenido. Buenas noches. Acá hablando con los amigos un rato.
Sí, la pregunta está jugada. Silver Shadow o Mota. No, Silver Shadow. Por lo menos son baratas. A mí los Rogue Retro me resultaron muy cómodos. Me alegro que te haya gustado esa compra, amigo. La verdad que me alegra que te tomaste el trabajo de ir a buscarlos. Me alegra que te hayan dado buenos resultados. A la comodidad hay que sumarle la dureza de la punta, que obviamente sea noble, ¿no? Y ya ahí tenés un buen producto. Los Robust Peritas son cómodos, sí. Las puntas son buenas. Siguen trabajando. Yo tengo de esos destornilladores. Tengo. No tengo gran cantidad, pero tengo. Recibiste las cartucheras Jadever. Mañana viene el distribuidor de Total. Estuvo haciendo toda la recorrida. Tenía que venir hoy, pero me avisó que no, que se le había hecho tarde. Compré un par de cositas como para mostrar que están buenas. Están en la marca Hamilton. La marca Hamilton se podría asemejar a una Bremen, pero un escaloncito más abajo. Al menos, el mango de fuerza que tengo, la llave crique que tengo, los tubos, llaves combinadas. Las llaves combinadas, en todo lo que estoy nombrando está la superioridad de Bremen, pero se pueden asemejar bastante. Se pueden asemejar bastante. Sí, a Miguel Quintoni lo vuelve. Lo voy a conseguir, lo voy a probar. Y sacate las ganas. Si viste y algo y te gustó, y podés sacate las ganas, no te quedes con las ganas. Son herramientas muy similares a Bremen. Todos tenemos ganas de tener unos Quintoni. En la calle Paraná, sí. Tengo ese dato gracias a vos también. Hamilton solo tengo una espada. Vendo mejor que Larry. Y con Rucci no le fue muy bien. O por Mercado Libre. Me imagino a Agustín Rucci. Me lo, me- si volvió a pasar, le debe haber dicho, pero vos qué estás, ¿cómo le vas a dar una herramienta a ese animal, no? O sea, vamos a aclarar. Yo no tenía dónde conseguir herramientas de esa marca y Larry me las compró, o sea, pagué y me las trajo. Y claro, bueno, venían siendo todo, venía siendo todo color de rosas hasta que se toparon conmigo, se les hice pelota. La marca Rockweiler, ¿qué te parece? Tengo dos picos del oro, que una, la de 12 pulgadas, tranquilamente una vez suplió a una llave de caño de 1 pulgada. Tenía que aflojar caños de media, caños de 3/4, galvanizados, y no había llevado porque no ameritaba la tarea, una llave de caños, y tenía la pico del oro de 12 pulgadas, me dio muy buen resultado. Doble cremallera, muy buen grip, muy cómoda la anatomía. Después la voy a mostrar. Lo mismo que las pinzas se pueden confundir con las Mets, pero son Rottweiler. Bueno, y así algunos ítems más que tengo. Sí, para jugar al tiro al blanco o en la oficina tira los dardos así. Tiene pesadillas con él. Sí, no sé, le habrá dicho, loco.
No me ayudes más, le habrá dicho. Bueno, ¿qué va a hacer? Sí, hubiera mandado algo bueno, pero, o sea, no mandado. Vendido es la palabra. Me hubiesen vendido algo bueno y no había problema. Y sí, deberían tener algún tipo de certificación, pero bueno. Y no sé, no sé, la verdad que eso nunca se va a saber. Nunca se va a saber, pero... Podría ser, podría ser. Yo lo pagué. Eso hasta Larry lo dijo. Yo lo pagué, yo pagué los destornilladores, la pico del oro, la llave de caño, ya no necesité de Larry, la compré yo. Y lo último que rompí fue la llave de presión, la pinza autoajustable. Es una buena norma, el que no certifica no vende. Lo que para mí la terminaron de embromar fue con los destornilladores Allen. Hasta las TT Banco. Hasta las TT Banco que quizás sean buenas. Pero los destornilladores están condenados al fracaso. No. El que trabajó en mecánica, trabaja con bulones Allen, sabe lo que es un bulón Allen. Andá a aflojarlo con el destornilladorcito ese. Dejate de joder. Ni metiéndole el otro. Está bien, saltan los que dicen, eso es para arrimarlo así, oye, dale. Cuando llegaste ahí apretás con el tubo. Sí, bueno, está bien. Ponele. Ruchi certifica que eso es cerrado. Radiografía para ver los polos. Sí. A mí me dijeron, revisamos todo el lote y no encontramos una herramienta con falencia. Qué loco. Yo pensé que me iban a decir, mirá, sí, falló acá, es un caso aislado, listo, te mando otra. No, pero me dijeron, no, es muy extraño lo tuyo. ¿Para qué la usaste? ¿Cómo la usaste? ¿Por qué? Acá le estamos haciendo la prueba a la dureza. Revisamos todo el lote y es la única. ¿Por qué tantos videos en contra de nosotros? Pará, loco. ¿Qué estás queriendo decir? Simple. Decímelo en la cara. Te vamos a mandar una igual. ¿Qué sé yo? Y los de chicos revisaron rápido. Y lo que me dijo Agustín Rucci, me dijo, la próxima vez, si vas a mostrar una herramienta rota, también mostrá cuando se te rompe. Bueno, entonces decile a todos los otros que muestran herramientas premium que la usen, que la muestren usando. Y ahí empezó una guerra. Y que bueno, vino toda la mierda. Díganme ustedes, ¿qué hubiesen hecho? Me están tratando de mala leche. Encima yo veía los videos. Trataba de ser decoroso. De decir, no, bueno, sé que es un caso aislado, bla, como un gil. Me estaban tratando de mala leche, de envidioso, de desquiciado, de esquizofrénico, no sé cuántas cosas más. Encima, soy un damnificado. Compré una llave y se me partió. Si yo era un tipo que era la única herramienta que tenía, me quedaba gamba a mitad del laburo, de mitad de la obra. Encima, un sábado a la tarde. Ya cerrando la jornada, a las 2.
Déjense de joder. Lote chico, revisaron rápido. Las confalencias te la mandan al canje. Seguramente, seguramente, y bueno, sí, seguramente. Vaya, ¿por qué no funciona? Porque las revisiones tienen que hacer los laboratorios sin compromiso comercial con la marca. Claro, claro. O lugares donde sea cruzada la prueba. O sea, yo esperaba esa respuesta. Yo esperaba esa respuesta. Le hiciste parar la planta, apagaron los hornos. Pobre Agustín. Sí, los hornos de hacer torta. Yo esperaba una respuesta, qué sé yo, no sé. Anda, bueno, sí, no. Es más, yo ni agresivamente le hablé al chabón. Yo le dije, mirá, pasó esto con la llave, fíjate, fíjate. Capaz que tenés más en ese estado y te perjudicás, pero de buena onda, en serio. Ya arrancó para el culo. Y sí, se interiorizó quién estaba probando la herramienta, que esto, que lo otro. Flashó bronca, odio contra la marca, nada que ver. Si vas a mostrar la herramienta rota, también mostrá cuando la rompes. A los otros que dicen que es genial, que la muestren que es genial. Esa fue mi respuesta. No le gustó un culo. ¿En qué no anda la herramienta? Para vos, ¿qué tendrían que mejorar? La llave de caños tendría que ser una llave de caños. No sé, Juan Ignacio, si vos tuviste la oportunidad de probar una llave de caño Rucci. No es una llave de caño, propiamente dicha. Es una llave de presión o una perro con otra forma. Es el uso. Queda trabada, pero vos no podés. Vos estás apretando una cañería, ¿qué haces? Apretás, liberás, volvés a apretar, liberás y así. Bueno, ahí tenés que estar con un pitorro que libera, como si fuese el gatillo de una perro. Y claro, ¿yo qué hice? Para evitar que se me trabe cada vez que yo quería ajustar media vuelta, le di registro, porque vos le das registro, entonces las mandíbulas trabajan más cerradas y no llega a trabarse. O sea, me permite él abrir y cerrar, no sé si me explico. Parece que al pasarla así de registro, multiplica la fuerza para la miércoles y voló la cabeza. Yo pensé que se me había partido un codo, lo que menos me imaginé que se había roto la llave. Después, los destornilladores, la varilla no es tan buena como dicen, pero podría ser aceptable. Porque, pero ¿por qué digo que podría ser aceptable y no que podría ser buena como digo por ahí que me gusta Inco? Porque Inco es barato, es accesible. Esto lo quieren poner allá arriba y no está para estar allá arriba. Los mangos no invitan a imprimir torque, no podés apretar como corresponde con esos destornilladores. Después, la pico del oro, no, es de juguete. No sé si tuviste la posibilidad de probar una pico del oro de Rucci. Yo a dos las dejé como un moño, con estas manos. Son tan duras que ante la posibilidad de no poder abrirse, lleva la fuerza hasta arriba y se dobla. Sacando que es completamente incómoda, o sea, no, cero anatómica, te da dolor en la mano. Vos la estás apretando y te está doliendo la mano. Y las dos mangueritas rojas que tiene están de adorno porque se te rompen al segundo uso. Después, la autoajustable o la perro que yo probé y rompí, es una guadaña eso. Vos la trabás como corresponde para que no se afloje. Si bien la mordida es muy buena, pero cuando la liberás te pega un latigazo que te lastima.
Sin mencionar que por dureza, calculo, se parte. A mí se me partió. Y se me cayó un pedazo delante de haciéndole haciendo un video. Pero Larry, pero Larry saltó por Rucci después de tu experiencia. Sí, sí, sí a los dos. La vi en la ferretería y me asombró el sistema. Es un sistema de palancas. Es fácil. Yo igual después con lo que quedó de ella voy a sacarle el registro del medio, el tornillo sin finese y voy a elaborar yo una pinza. Hacer una pinza con eso sería muy fácil. Con 2 soldaduras ya está. Te queda una pinza. Pero la voy a hacer que sea autoajustable. Yo la voy a hacer. La perro tiene mandíbula de llave de caño. Totalmente, totalmente. ¿La llave de caño es una perro con otra anatomía o la perro es una de caño con otra anatomía? Alguna de las dos son la misma. La gran mayoría sí. No probé los cortapernos, no sé si hay tubo, me parece. Lo que me seducía en una época eran las llaves T hexagonales. Pero nada, así. Como una seducción con la vecina, una cosa así. Leve. Lo que no sé si hay tubos. Me pareció que en algún lado vi que había tubos. El último tutor el innombrable se detiene como helado, el tache agarra el balde. El último tutorial de innombrable se detiene. El as del fratado, choquijo. Y ya está fuera de punto. Ya está a punto de cortar la correa de distribución este punto. Va a doblar válvula. Yo a veces pienso que los que yo y los que opinan como yo estamos viviendo un efecto Mandela, donde el chabón verdaderamente es un genio y nosotros por alguna razón extraña todos lo recordamos así y el tipo es un genio. Quizás es un efecto Mandela, como Mickey con los tiradores, toda esa pavada que hablan, bueno, quizás sea eso. El amigo Gregorio tendría que hacer un video del efecto Mandela, pero ahora se me fue. Sí, mal, le golpea el balancines. Va a doblar válvula este pibe. Lo- Está jugando mucho a la soberbia y al cancherito y se le va a caer, se le va a caer. Sí, yo soy un tipo que labura, sí, sí. Yo soy la... Eso no me lo puede discutir nadie. No me lo puede discutir nadie. Me pasé la vida laburando. Es un canal fantasma. Estaba buscando la máquina francesa antigua. Danielson. JP Danielson es conocida. Tenés que hacer lo mismo con las propiedades, si no pagas los impuestos. Tal cual. Yo creo que ya, no sé, capaz que me equivoco, pero ya se da cuenta que no le está rindiendo. Se ve que al tipo le rinde. A mí me ha llegado información fiel que
estaría en algún momento, habría ganado hasta $3.000 con sus videos en YouTube. Es un sueldito interesante, es como para tomárselo en serio. Nada. Pero ahora evidentemente no es la misma realidad. Entonces ya es como que si esto vuela por los aires, voló. Es mi percepción. Tiene un público que le perdona cualquier cosa. Cuando se equivoca, le dicen te felicito, maestro. Gracias por mostrar que los humanos nos equivocamos. Qué sé yo. Cuando la... Es un pelotudo. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahora no es así. Ahora no es así, ¿eh? Ahora es otra realidad. La de los youtubers reconocidos. Listo, te quedó la fama y chao. Y no te muestran y se acabó. Y eso me lo comentó gente que sabe de él. Y claro, era redituable. Ahora ya no es así. Entonces que huele toda la mierda, total. No pierdo nada, dice así. Sí, 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 eso me lo comentaba Carolina. Me dice, vos tenés un vivo, mirá esto, vos tenés un vivo con 1.2K. El tipo tiene 600.000 personas y tiene un vivo con 3.3K. O sea que porcentualmente le rompiste el chiquito. Pero bueno, no me interesa eso. Me interesa que se dedique a hablar de cosas que sepa. Y que, no, que reconozca cuando un par de cosas que él sabe que tiene que reconocer. Nada más. Mucha gente se pasa a otras plataformas como Twitch o similares. El tema es que no es fácil que los... Claro, hay que ver si puede arrastrar todo el público para allá. Ese es el tema. Alicate de presión Blue Point no tengo, pero te puedo decir que Blue Point es una excelente marca yankee. Si estamos hablando de la época que yo la conozco. Él con YouTube amasó un patrimonio importante en herramientas y todos lo saben. Eso está todo demostrado. Sí, eso es verdad. No, hippie Miguel. El profesor hippie. Al profe con amor. Importante para lo que tenía antes, pero ya no. A mí, déjame con los amigos fieles, los que nos juntamos, nos divertimos, sabemos a qué apuntamos, nos conocemos las locuras, bueno, está loco, pero es así. Pero déjame. No me vas a ver con una peluca azul, con un sombrero de pescador, iba a decir otra cosa. Está, si te referís al que estamos hablando, es Te Panchejo Videos. No, Miguel, lo hago mal y después lo hago vivo diciendo que tendría que haber hecho. Claro, Sandrini. Empezó siendo el profesor Tirabón, a ver si no me equivoco. Empezó siendo el profesor tirabombas, el profesor hippie, el profesor patagónico y ahí me parece que se terminó la historia. Eran tres películas que eran consecutivas. O sea, por haber defendido a los alumnos lo mandaban a una escuela del sur
Y de la Escuela del Sur después venía para acá otra vez Sandrini en su personaje, pero ya no quería ser así, digamos, el hippie, el copado. Entonces los sobrinos que habían estado diciendo a mi tío, un ídolo, claro, cuando lo veían así se sentían defraudados. Pero después terminó dando vuelta a la tortilla. Sandrini un maestro. Ahí palmó Sandrini. No, Sandrini palmó haciendo una película con Palito Ortega que creo que se llamaba... Bueno, no me voy a acordar ahora, pero en esa película falleció. Con Palito Ortega, ya era un hombre de 75 años, que si bien era joven, joven para lo que es ahora, eh, hacía de padre de él, y creo que él hacía de hijo adoptivo, una cosa así. Y nada, la película la terminaron sin él, ¿qué va a ser? Pensé que era el de las herramientas cruzadas. No, no, no pasa nada. Con el de las herramientas cruzadas no pasa nada, está todo bien. Dejalo. Prácticamente es una propaganda de familia. Sí, infomerciales yo le llamo eso. Herramientas para todos, es verdad. Me acuerdo de eso. Amante de Tita Merelo de toda su vida, sí, sí, nunca lo pudo superar la Tita. ¿Se acuerdan que había un programa de Easy allá en el año 2004 con una morocha que estaba bueno, estaba bien, o sea, no me molestaría tenerla acá. Con un actor ya medio venido a menos, del montón un poquito más arriba, y hacían un programa que se llamaba ¿Y si lo haces vos? Y la minita decía, vamos a pintar, vamos a cambiar, vamos a decorar la casa, qué sé yo. En 15 minutos, pim, te hacía todo. Y mostraban el Easy y decían, vamos a necesitar un destornillador, bueno, vamos a agarrar. Bueno, esos son infomerciales, para que sepan a quién me refiero. Claro. Es ese que Jorge Martín era, con una morocha, que no te digo que era una bomba, pero no me molestaría tenerla en casa. eh, y si lo haces vos, se llamaba. Y claro, eran infomerciales. Iban por recorriendo Easy, cargando materiales y herramientas, y después iban a la casa y ¡pum! En 15 minutos tomamos el destornillador, apretamos, pum, pum, chau, listo, te quedó de mano. Alberto Martín, ahí está. Sodimac también hace un programa así en Chile. Bueno, ya todos saben cómo pienso. Llévense ese paquete para Mendoza y tírenlo para Chile. Publicidad encubierta, totalmente. Bueno, eso era un infomercial. Mostrar cosas que no utilizás pero que querés vender. Buenas noches, Eugenio, querido. Sí, ya un ratito más y cortamos porque los amigos quieren descansar. Una vez fui invitado a la presentación de un nuevo disco de corte de madera. Mucha gente y el operador se voló un... Puede pasar, puede pasar, puede pasar. Sodimac aquí no tuvo mucho éxito. La verdad que no. Yo podría ir, ya lo he comentado, muchos me dicen, ¿qué te pasa que no vas a Sodimac? ¿Qué te pasa que no vas a Sodimac? Yo generalmente los videos desde los hipermercados y Easy y todo eso, lo hago los domingos, en el bajón dominguero. Puedo ir a Sodimac, pero generalmente salgo a andar en moto. Y los Sodimac que están dentro de los Carrefour no me dan demasiada seguridad de que no me vayan a afanar la moto y salir y no encontrarla. Entonces, prefiero ir al Plaza Oeste, que tiene una especie de jaula, y si no le tirás los datos, no te dejan sacar la moto. Entonces,
Si habría esa seguridad, yo no tengo problema, yo voy y filmo de todos los lugares. Puede que un día de lluvia vaya con el auto y lo haga. Pero bueno. Home Depot, me acuerdo, en Home Depot. Y ahí aprendió Panchejo Videos a no usar disco dentado. Lo absorbió Easy, sí. Cencosud era empresa que nuclea Jumbo, creo que está Bea. Bea era un supermercado tipo su supermercado, estamos hablando de los 80. Creo que compró todo. El domingo va a llover, bueno, genial, va a estar ideal para ir a hacer eso. Sí, tengo linga, tengo cadena, tengo todo, pero te pegan un tijeretazo porque vos llegaste y los tipos están esperando. Saben que vos por una hora no volvés. Y ya está, te la pusieron. Y a veces ando con la 750, a veces ando con la 150, pero igual así todo, no me gustaría que me zarpen la 150. Entonces allá en el Plaza Oeste hay como una jaula, la mando ahí adentro y ya está. Si no tenés los datos no sale. Claro. Y tiene su encanto, tiene su encanto. Y yo la tengo media cachucita, anda perfecta la moto, pero la tengo media cachucita. Está el tanque pintado de negro así nomás, tendría que mejorarle algunas cosas. Lo que pasa es que no la quiero desarmar porque me gusta usarla y yo sé que la desarmo y me va a pasar lo mismo que el Daytona. Lo tengo el motor en funcionamiento, el cuadro lo mandé a pintar en epoxi, está todo para armar, pero no encuentro el tiempo. Y es complicado. Y si la moto, si no la desarmaba, la estaba usando. Sinceramente es así, no la alteraba demasiado. CB750, sí. Oh. La mía es modelo 84. La zona oeste esta semana fue un desastre. Pasaron tirando tiros por acá por la puerta la otra noche. Claro, sí, sí, sí. Completamente. Para los cacos es lo mismo. Se arranca, se la leva. Te tomás los sábados. No, claro, estoy con mis hijas los sábados. O sea, a las 2 de la tarde las retiro de la casa y los domingos a las 6 de la tarde las llevo. O sea que generalmente los sábados a la mañana me voy al taller. Salvo que tenga alguna otra cosa que hacer, pero me voy al taller y ahí estoy cómodo. Ordeno, miro lo que hay, lo que no hay. Me acuerdo cuando empezó esto de los supermercados Walmart. Había buenas herramientas, ahí compré una valija tan en pulgadas y milímetros aquí. Claro, sí. Sí, sí, tal cual. Estás en fila si jugás con estas. Sí, sí, sí. Estoy con mis hijas y sí, siempre algo a la parrilla tiro. Eso generalmente lo subo a Instagram. ¿Qué voy a hacer? Las nenas. Si es para mí, ni me molesto en prender el fuego. Voy a la parrilla con un choripán y se acabó. Pero a la nena le gusta todo el ritual de prender el fuego, de cortar la ensalada. Tal cual, hay que sacar ceros. Son 500 pesos. 50 pesos. Cuando arrancaron las cadenas de supermercado venían buenas herramientas. Yankee, yankee, como dice acá Patricio. En Carrefour se conseguían herramientas Tramontina, pero también se conseguían herramientas buenas.
Estoy hablando del año 93, 94, 95. Yo tengo llaves Tramontina de esa época que se la bancan más que una Master de ahora lejos. Sí, sí, sí. Esas fotos me las pasó la madre por pedido de mis hijas y yo las subí. Las Tramontina Pro van muy bien, pero tienen que ser las Pro. Nada de Master, Tramontina Pro. Ahí hay una calidad profesional. Coto también vendía buenas herramientas. Sí, sí, sí. El Home Depot, mucho Harry duró menos de un año, sí, triste. Tramontina de origen brasilero. Sí, totalmente, sí. Lo mismo que Gedore. Bueno, Gedore se fabrica en Brasil, es de origen alemán. Ahora entraron varias marcas indias de buen material. Todo lo que venga de India es bueno. En mi experiencia, a diferencia de lo que muchos dicen, mirá los indios haciendo herramientas, mirá los indios haciendo herramientas. Son buenas. Hondipo estaba frente a la facultad de Gregorio. Ajá, no tenía idea. Lo que no se ve tanto son las ferreterías con buen surtido. No, se abocan a una marca y le dan ahí y te tiran dos o tres herramientas genéricas. Marrón y naranja los colores. Taurus también. Brasileras. Tengo pinzas Taurus que la de punta es bastante interesante por la geometría que tiene. La pinza universal es bastante interesante por el pavonado y la comodidad. Y el alicate no corta nada. Así. Sí, hay Gedores hechas en India, sí. Hay por todos lados Gedore. Pero Gedore nació de los hermanos Dowida en Alemania. India es prácticamente la tercera potencia. Sí, coincido. Sí, la misma fábrica. Claro, hace armas de fuego. Sí, 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 le gusta el boom boom. Yo compraba plantas en mi época de jardinero en el vivero de la Facultad de Veterinaria. Se deben haber cruzado con Gregorio en algún momento. ArcelorMittal, la acería más grande del mundo, es India. Es verdad. Tengo una agujereadora Versa. No me enorgullece, no me enorgullece, pero va. Una vez vi una publicación de una pinza de Larry. Cuando me fijé, las demás cosas estaban. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Me gustan las armas grandes. Enfrente hay un Easy que da pena. Era la fábrica Beretta, ahora es Taurus, la compró. Tengo un conocido
Tengo un conocido que el hermano era mecánico aeronáutico de las herramientas. Se te cae. Sí, Alicia en un tiempo salía con un técnico aeronáutico y cuando lo mandaba, el tipo trabajaba, o sea, Alicia es mi madre, era mi madre biológica, pero bueno, por la mala relación que tuve era como una hermana mayor, bla, bla. Salía con un muchacho, tipo de su edad, que era técnico aeronáutico, después le dieron el retiro voluntario por un par de cosillas. Era técnico aeronáutico en Ezeiza y cuando tenía que ir a hacer alguna reparación a Aeroparque, se llevaba las herramientas en el auto, firmaba unos papeles, no sé qué quilombo, a la casa y de ahí a la mañana se iba a Aeroparque. Primero obviamente pasaba y me las mostraba. Es increíble la cantidad, la calidad de herramientas que tiene. Tenían hasta una llavecita crique con un agujerito que bajaba una llave Allen para poder tener un perno y darle hasta una tuerquita que se cortaba un collar, no sé cómo era el sistema, pero unas herramientas espectaculares. La verdad que la industria aeronáutica para herramientas, llaves así de largas, no lo van a poder apreciar, así de cortitas, de la misma medida. Increíble. Justamente acabo de comprar una Pico Loro 2 fabricada en India. Cuento cómo resulta. Leonardo, esperamos esa información a ver cómo va. Y la pinza para retorcer alambre de seguridad. Ah, ya sé. Tal cual, son herramientas definidas para tal trabajo. Llaves con una forma que vos decís esto y entra en un lugar que... Locking wheel. Pinzas, corta alambre, nunca charlamos. De vez en cuando abordamos el tema. Alguna vez que muestro algún cortaperno chiquito sale ese tema. Lo que hablamos poco, por ejemplo, de las California, herramienta de campo, ¿no? O de las francesas doble, o de la francesa cola de pez. Fabricaciones militares. Podría dedicarse a fabricar herramientas. Tengo una vía Sony, anda bien. Las limas para Ubaldo. Sí, le tengo que hacer el video, ese hombre me va a matar. Pero bueno. No apareció hoy Ubaldo, se lo extraño. Me acordé de vos, es igual a la Stanley doble cremallera. Hoy en día son todas bastante parecidas, pero la Stanley es la Stanley. Es lamentable no tener industria para fusionar nuestro. Claro, es re triste, eso es re triste. La uso muy poco cuando tengo que trabajar en alambre. Claro, esa es la finalidad, pero es lindo maniar la California, es lindo, a mí me gusta. Beretta montó una fábrica en Brasil y se la quedó Taurus. Sí. Los vaivenes de la economía de cada país. Llave California para alambrar, tal cual. Taurus es muy grosa, provee de armas cortas y varias a la Policía Estatal de Estados Unidos. Buenos datos, buenos datos. Yo hago de todo, ya que no queda otra, es la ley de la vida. Pero sí, es como decía José Larralde, el hombre de los 7 oficios. Es así, hay que hacer de todo, dentro de los conocimientos de uno, ¿no? Pero el
tipo de los 7 oficios es el que nunca le va a faltar el plato de comida. Es así. O sea, sabiendo las limitaciones y cuál es el fuerte de uno. Pregunta. Las llaves del lavatorio articular, ¿son todas la misma medida? Sí, abren todas igual y prácticamente tienen todas las mismas longitudes. Lo que salieron unas, que no me acuerdo la marca, que yo la tengo, y es la que uso, que es un poquito más delgada que la primera. Tenía una que era una uña bastante gruesa y a veces en algunos lavatorios tocaba. Entonces me vi en la obligación de achicarlo un poquito con la piedra. Pero tenía la contra que el dentado era medio fino. El dentado que mordía en el hexágono era medio fino. Después pasé a otra que venía con el, llamémosle, el mango. No sería el mango sería el que lo hace girar, pero bueno, el brazo tipo hexagonal, que servía para los prolongadores de canilla. Yo eso en algún video lo dije. Era un hexágono de media. Esa era más fina, o sea que entraba en todos lados. Una se me partió. Una se me partió haciendo fuerza, se me partió. La otra, que es exactamente igual, va como piña. No me acuerdo la marca. Creo que era el Fontanero. Incluso llaves bajo lavatorio, ahora hay unas de plástico que se meten tipo tubo. Ya está. A partir de esa está todo inventado. Incluso ahora los flexibles vienen hasta con la mariposa para apretarlos, así que ya. Versa es apreciada en todo el mundo, no hay duda de eso. El programa que hacía referencia era del 2003. Y si lo haces vos, con Jorge Martín y Carolina Chande, por Canal 9. Es exactamente así, sí, tal cual. Y si lo haces vos, no sabía el nombre de la morocha estaba linda, una chica linda. Se veía que tenía más manos de laburante ella que él, pero bueno, la Versa se encasquilla mucho. Ni loco me juego con eso. He escuchado ese comentario. La compacta 380 ACP19 corto también. Qué raro de gol. 9 milímetros corto. Las herramientas que usan los médicos que traen prótesis también son de buena calidad. La caja de herramientas de acero cromado. Lindas valijas. Una vez un amigo mío había tenido un accidente. Estaba bajando del tren. El tren le agarró el pie entre el andén y el tren. Lo hizo girar. Bueno, lo llevaron al instituto de Aedo. Estábamos esperando a que lo atiendan, que salga, qué sé yo. Se escuchaba, parecía un taller mecánico. La agujereadora, la moladora. Se cayó una llave, parecía una francesa cuando se cae en el taller. Exactamente igual. Las herramientas son exactamente igual, solo que quirúrgicas. Y salió con una bulonera, el chabón, en el cuerpo, pero bueno, salió caminando. Prolongadores de canilla igual a largos. Sí, tal cual. Lo que pasa que si vos, el prolongador de canilla, lo que es apretar sin lastimarlo, tenés dos opciones, que una es poco efectiva. Lo envolvés en un trapo o en un nylon y le das con una pico del oro, o con esa llave que yo te digo, con una Allen de media, lo apretás desde adentro. Entonces no le marcas el cromado, te queda peor. Te cuento que tuve un Renault 12 lindo. Yo Renault 12 tuve, la verdad que espectacular. Una sola vez me faltaba una espiga en un semieje, fui a salir, no traccionó, levanté el capó a ver qué era, vi que giraba, que le faltaba girando la caja y no el semieje, lo empujé con el dedo para adentro, digo, cuando llego al taller le pongo la espiga, nunca se la puse, nunca más se salió, un caño, el auto un caño, la verdad, muy lindo. Lo mismo que el Dodge 1500. El Dodge 1500
yo le había armado todo el motor completo, todo. En una oportunidad se ve que se cortó la correa que gira el cigüeñal, la bomba de agua y el alternador. Iba a Bursaco y volvía todos los días yo. Cuando me di cuenta, cuando le fui a dar arranque y me quedé sin batería. Nunca calentó, nunca falló, nunca nada. Un fierro. Los médicos por tema de gases anestésicos explosivos suelen usar neumática. Sí, es verdad. Es verdad, el arco con el mismo colector puede ocasionar un quilombo. El 1500, tuve un 1500. Tengo fotos, después la voy a subir en la comunidad para que vean que no mienten. Este tuvo de todo, este tuvo de todo. Y sí, esa se compraba y se vendía como pan dulces, o sea, eran tortitas en aquello. Es un libro ayer. Ah, bueno. El 1500 dirección super. Tenía el volante grande, en donde le cambiabas el volante sonaba. Gustavo Pasaro, un gran seguidor del canal, gran amigo. Todas las herramientas de hacer inoxidable. Exacto, claro. Morris, mecánica inglesa. Los Falcon. Bueno, a mí los Falcon mucho no me gustan, pero bueno, son fierros clásicos. Prefiero el Chevrolet 400. Con Falcon se pudrió todo. No me gusta, tengo una cuestión media de piel con Falcon, pero bueno. Una vez, en la adolescencia, estaba viendo la carrera, el TC2000, de aquella época, y yo digo, ¿cómo puede ser que me guste más el Sierra que la Fuego? ¿Cómo puede ser? Digo, es raro, ya me estaba tomando la fiebre, digo, Ford Sierra. Qué raro, che, que me guste más que la Fuego. Pero bueno, me gustaba. Encima estaba la rivalidad, no era una rivalidad directa, pero estaba Oreste Berta contra el polaco Erceg, que preparaba las sierras, y Berta hacía toda la Fuego. Lo que pasa que Berta tenía como 17 fuegos, se la ponía adelante y no los pasaba más. Pero bueno, la cosa es que estaba Marito Gairó, que es tipo como ese, no sé si es que no era, digamos, una imagen falsa, era un pan de Dios ese muchacho. Y con la Coupé XR4 le daba, las iba pasando a fuego, las iba sacando para afuera, porque claro, no les aguantaba el régimen, pum, a la mierda a fuego. Bueno, digo, ¿cómo puede ser que me guste más el Ford Sierra? Después, averiguando, Ford lo único que hizo fue traerlo, meterle el motor de la Coupé Taunus y chao, ya está. Eso era un Cosworth. Ahí vino toda la explicación. Después me volvió el pulso, porque, o sea, si me está gustando Ford, no está bien. Dodge 1500, motor Chrysler 1.8, un cañón. Sí. ¿Cómo se habla de los rastrojeros y las sustancias? Hay que hacer toda una charlita de rastrojeros y estancieros. El Polar a 6 cilindros, olvidad. Rastrojeros de los 60. Caja de madera, sí, qué lindo. La Sierra corría Gairó y la Fuego del Flaco. Corría, pero Oreste Berta la había hecho bien. El Flaco era cabeza de equipo. Después estaba el mayor de los Di Palma, que no me acuerdo el nombre, y la otra Fuego, creo que era el Pejerrey Belloso, ¿puede ser? La cosa es que eran 3 fuegos
y claro, Gairó, todos corrían para el flaco. O sea, la tenía que pelear con uno, la tenía que pelear con otro, y así. Y bueno, las fuegos iban saliendo por distintos motivos y me acuerdo que en esa carrera, quizás particular que nos estamos refiriendo, que las fuegos se pusieron todas adelante, ganó el flaco por 20 centímetros de trompa. Le pegó una patadita al embrague, pegó el salto y le ganó. Lo durmió, claro, el otro veterano contra el pendejo, pero bueno. Qué linda época del TC2000, la verdad qué hermosa época. El Yoyo corría con el policromático, tal cual. Y bueno, el 1500 de Di Palma, los pasaba por afuera y los saludaba. Después tuvieron que modificar el reglamento. El 100 era Morris, 1500, sí. Oltra corría con... Pará, Silvio Oltra. Con fuego corría. Con la fuego de... Se la preparaba Berta. Un día vamos a hablar de autos clásicos. Gairó compartía equipo en aquel momento con el Chango Fernandino, si no me equivoco. Había estado Tito Besone, que no tuvo buena, no hizo buena campaña porque quería mandar él en el equipo y no. El polaco decía esto se arma así y chao. Y el Chango Fernandino. El 1500 de 4370, sí, sí. Oltra andaba en helicóptero, tal cual. Después lo bajaron. Sicaré hizo el primer helicóptero con motor de Forá. Sí. Besone era una especie de Larry, solo se... Sí, Besone era un tipo de guita y listo. De tanto dar vuelta, dar vuelta, corría. Se perfeccionó producto de tener plata, nada más. Sí, sí, por eso dije que lo bajaron. Cuando dijeron que andaba en helicópteros, después lo bajaron a los dos. Sicaré usó chatarra para armar el helicóptero. Es verdad. Todos los que tuvieron algo que ver con la aeronáutica y qué sé yo, fueron grandes preparadores. Hay varios casos. Café Besone no sé, la verdad no tengo idea. Sí, cuando era adolescente. El único que vi andar en un Fiat ese fue Rubén Daray. Bueno, Daray corría con una sierra también. Creo que salió campeón en el 85-86, si no me acuerdo mal. Y arrancó con algunas carreras ya fuera de fecha. Pero siempre adelante, peleó el campeonato y lo ganó. Lo que sí, Daray, corriendo en TC en ruta, la verdad que no lo enganchaba ni por casualidad. ¿No? Yo vi un par de carreras que hizo. Nada. Lo de él era Turismo Nacional o TC2000. Regata 2000, hermoso caño. Sí, muy buen auto. ¿No? Trajo para competir con Igual creo que a este Sierra se
se la dieron para ver qué pasaba y sorprendió. Sí, podría ser, sí, pues venían de correr con las Taunus. Era un Cosworth, era un Cosworth. De acá, bueno, le metieron el motor. La verdad que era una nave espacial en aquella época. Ver uno en la calle, 0 kilómetros, que le pongan las... eran lamparitas, eran lucecitas, pero ponían en contacto y se prendían 700 lucecitas y tenía un autito, me acuerdo en el tablero, un autito, que abría la puerta y se abría la puerta. Prendía las luces, se prendían dos luces, una cosa de loco. Cocho López corría con regata, sí señor. Había un par de 505. Posteriormente vino el tema de los 405, que los preparó Pedersoli. Y en el último de los desarrollos, creo que el flaco se lo quiso dar a Oreste Berta que los termine. No sé, me parece que hay un requilombo, ya el flaco a lo último no contaba bien cómo había sido la situación, pero Pedersoli estaba recaliente diciendo que era mentira. Que todo el desarrollo había sido de él, y no me extraña. Lo que pasa es que también después de lo de Moura, Pedersoli no quedó como era. El Ford Sierra tracción trasera, exactamente. Por eso lo usan mucho para el drift. Le hacen un cambio de motor o lo que se conoce hoy como un swap y ya salen a hacer drift. Mandan más potencia y... Berta tuvo problemas siempre con los demás preparadores, no es muy querido. Lo que pasa que yo creo que hay un tema de ego. Hay un tema de ego. Obviamente tiene derecho a tener su ego. No es un panchejo. El tipo, amigo de Fangio. Igual yo sostengo que si no hubiese sido de la mano de Fangio, muchas cosas no las hubiese podido desarrollar. Pero sí, medio pedante. Berta siempre encontró un cuartito más de vuelta para todo. Daba un pasito más allá. En los comienzos, cuando fue la famosa época del ratón escandaloso, no sé si se acuerdan, que era un Gordini 850 que lo puso a correr en el TC y Ford retiró los autos porque daba vergüenza que semejantes autos pierdan con un Gordini, pero claro, se daba la relación peso-potencia, les ganaba a todos. A la siguiente carrera cambiaron el reglamento, chao, le pusieron peso mínimo, se acabó. Pero siempre fue un tipo muy ilustrado, Berta, desde ya, obvio. Estamos hablando de Oreste Berta. ¿Me ven? ¿Me escuchan? No sé si estoy. Díganme hasta dónde escucharon. Marcelo, bienvenido. Todo ok, bueno, vamos bien. Sí, pedante el tipo. En esa entrevista ya es un poco más grande, me parece. Si estamos hablando de la misma, ya es un poco más grande, medio que ya está con pocas pulgas. Es un tipo de 80 y pico de años. Pero bueno. Otro gran preparador, que era piloto, el Pincho Castellano. El Pincho Castellano
tenía el mismo desarrollo que Pedersoli. Corría Mouras, Castellano, y iban los dos a la misma vuelta, a la misma velocidad, y así era el que se la jugaba a entrar primero. Y Castellano era más cuidadoso y Mouras más sanguíneo, y se terminaba poniendo cada palo que lo destruía el auto. Siempre dijo Mouras, o primero o rompo el coche, porque no me cabe llegar cuarto, quinto, sexto. Miren en P1 la entrevista de Heriberto Pronelo y vean lo que dice Heriberto Pronelo. Sí, había habido un tema con Pronelo, pero no me acuerdo. La Doye naranja, la del pincho. Ya no se cortó el mensaje. Marcelo, no, bienvenido, te decía. No, bueno, estábamos charlando acá un rato con los amigos, se prolongó hablando de fierros. El viejo Di Palma también preparaba sus motores, sus chasis. Patita Minervino, claro. Emilio Satriano. Marcelo, gracias por ese concepto. A mí el que nunca me terminó de caer bien es Lalo Ramos. La verdad que Lalo Ramos no me cayó bien. Fue campeón del TC, pero no me cayó bien nunca. Sí. Johnny De Benedictis. A Johnny De Benedictis le enseñó a correr Mouras. Eusebio Marcilla, el caballero del camino, totalmente. Qué linda época es. El viejo Pernía. Qué lindo nombre, la verdad, qué lindo hablar de todo eso. Me acuerdo en una carrera iban transmitiendo y el que iba en el avión veía la carrera y las maniobras de Castellano y decía, y viene Castellano y viene el viejo lobo de Lobería, el viejo lobo le entra, el viejo lobo le entra. Después escuchó la transmisión Castellano y le dice, ¿podemos sacarlo de viejo? El viejo zorro de Lobería. El viejo zorro de Lobería. ¿Podemos sacarlo de viejo? Qué personaje, qué lindas épocas. El tercera era apasionante. Ya no, la verdad que no me despierta. Con la incorporación de las nuevos modelos, marcas no, porque son las de siempre, pero los nuevos modelos, ya la verdad que no me despiertan. Adelante el avión, adelante. Y después a la noche, coche a la vista, con el resumen de todo lo que pasó. Había sido el 3 de Boca. Un buen dato ese, no lo sabía. ¿Se cortó? Estábamos bien. No, los pilotos no, ya no participan. Los pilotos no. La verdad que no pueden decir nada. No pueden decir nada porque los bajan. Se dedican a hacer chistes tontos. Ya no pueden ir a la chapa, no pueden nada, nada, no. Tienen que jugar, tienen que correr como en la pandemia, con los simuladores. Ya está. Ya está.
Para mí los autos de TC tienen poca potencia. No puede ser que un auto de TC tenga prácticamente la misma potencia o la misma velocidad que un auto que pasa acá en la autopista, pongámosle a las 3 de la mañana. Ya no asombra. Tendría que tener, no sé, no sé muy bien en cuántos caballos estará. Estarán en 500 caballos. 750, ponele, por lo menos. Y si te da miedo, no aceleré, que te pase el de atrás. ¿Qué va a hacer? Eso es algo parecido a lo que decía el Flaco Traverso, que creo que tenía razón. Siempre pensé lo mismo. Se olvidaron del público. Y empezaron cuando sacaron la caja en H. La caja en H para mí no la tendrían que haber sacado. Por cuidar la seguridad descuidaron el espectáculo. Totalmente. Pero si un auto de 500 caballos, si no lo podés tener, bajate. Los querían llevar a 750. A mí me parece bien. Y menos goma, tal cual. Tal cual. Es demasiado seguro. No, un TC tiene 430 caballos. Este año lo llevan a 450. Bueno, yo dije 500, son 70 caballos. Pero debería tener 700 caballos. Fíjate si lo podés tener. Para que vaya acompañando la evolución, con la evolución la potencia, porque te pone una cubierta ancha, te ponen todas las ventajas que hay ahora, con la misma potencia que por ahí en el año 70, no sé, no. Y motores, bueno, ya no se podría sacar esa potencia de motores originales, ¿no? Pero ya cuando empezaron a cambiar motores, a sacar la caja de velocidades originales, se perdió un poco la esencia. Son carcasas que representan a una marca, un modelo. Pero para mí debería tener potencia y un desarrollo libre. Porque si no, con un reglamento estás buscando permanentemente la paridad. Y no debería ser. Para mí debería ser libre. Una preparación, bueno, vos desarrollás lo mejor que puedas y lo probamos. Hay Muscle Car de calle de 1000 HP. Sí, sí, sí. Y las rectas más largas, obvio. Y nada que después pongan una chicana y toda la pavada. Porque te hacen una recta larga, pero después ven que no lo pueden frenar y ponen una chicana en el medio. Nada, dejate de joder. Claro, eso es lo que yo estoy diciendo. Tal cual, Gustavo. Un auto de 400 caballos. No es raro, no es raro. Eh, Llegan a 12, 260, 270, creo que vi la última telemetría hay autos de la autopista que pasan a esa velocidad, ¿eh? Ya no es extraño. Cuando era el verdadero TC, que pasaban a 200 kilómetros por hora, los autos de calle andaban 120. Entonces yo, mierda, ¿cómo va eso? Pero ya pasó. O sea, eso es lo que yo estaba diciendo. Son carcasas que representan a una marca o a un modelo. Yo veo esos torinos y lo que menos me representa es un torino. No, 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 no. Es increíble. Nada.
Sí, es verdad eso también. Sí, sí, ganaría el que tiene más presupuesto. Pero obligaría más a desarrollar, te obligaría a tener mejores desarrollos con los elementos que tenés para tratar de pelearle al que tiene más guita. Que hagan rallies de rastrojeros con motores Borgward 5. Sí, el motor Borgward, me acuerdo. Los autos de TC usan los mismos motores que el TC Pickup. Sí, el TC era el de las cuatro grandes marcas. Exactamente, ahí coincido. Sí, sí. Siempre ganaba el que tenía más presupuesto. Los equipos oficiales tenían que salir a regalar juegos de bielas, cigüeñales, para que los privados, como le llamaban en aquella época, armen también. Porque si no decían, ¿quién le va a ganar al equipo oficial Ford? ¿Quién le va a ganar al equipo Torino? Pero antes, en los comienzos, o no tan en los comienzos, pero en la época de las cuatro marcas, se hacían peñas para comprarle un auto a un tipo que más o menos podía representar a un pueblo. Estamos, me ven. Bueno, buenas noches Patricio querido, gracias por tus aportes. Vamos saludando a los amigos. Sí, ya vamos cerrando, que varios se deben querer ir a... ¿Se ve bien Martín? Perfecto. Vamos saludando a los amigos, que deben haber varios que se quieren ir a descansar. Mañana sí vamos a hacer un vivo tranquilos para los que no tengamos actividad el sábado, o al menos una actividad obligatoria. Les mando un saludo, el agradecimiento por estar, por apasionarse con esta charla que está buena, la verdad. Terminamos hablando de automovilismo, recordando una época hermosa de la vida de uno y del automovilismo en general. Así que nada, les agradezco todos estos recuerdos que estamos resucitando y bueno, nada, la verdad que espectacular charlita. Me encantó haberla tenido. Disfruté cada minuto. Le mando un saludo a Patricio, Martín, Miguel, bueno, el querido Gregorio, a todos los amigos que se conectaron y a los que lo van a ver mañana o quizás no lo vean, pero gracias por haber estado. El querido amigo Tito, gracias, un lujo haberte tenido. Ya sabes, el agradecimiento sincero para todos. Martín. Así que bueno, los saludo y espero que descansen, que tengan un buen día. En breve que comenzamos. Mi triste Barchetta tenía 130 CB y eran unos cuantos para la época. A descansar, querido amigo Gregorio. Mañana hablamos. Te mando un saludo. Saludos a todos. Gracias por haber estado.